Hugo Machiavelli está con Guada. Está uno de va? nuestros Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Hugo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bien. ¿Cómo va Florencia? Bueno, Guada, todo el equipo, Mariana. Hoy le mandamos un beso a Pancho que nos Panchito, está mirando. que se mejore. Que se va a mejorar seguramente en horas, en un ratito nada más. Está con Nana, diría la abuela. Está con Nana, está con Nana. Pancho, lo que pasa es que trabaja mucho y bueno, como todos nosotros, cada tanto a veces... Caemos. Bueno, Caemos. y es parte de alguna prevención también y por supuesto... Nos dijo que nos iba a mirar desde casa, pero que mire Netflix, ¿no? Un rato, que se relaje un poco. Lo que pasa es que, viste, no se puede desconectarse. Pero que deje una tele prendida con La Nación Más, así nos da eso sí. un poquito de audiencia, después se ponga a ver Netflix en la computadora. Pero además lo que estamos viviendo, vale la comparación en una de esas, es de Netflix, porque estamos con el minuto a minuto y la primera información la vamos a tener aquí en Más Data. De todo lo que está pasando, se esperan, Guada, medidas que vos tenés además, y también Ezequiel Spillman aquí, que pueden ser restrictivas, como si fuese la única manera que el gobierno tiene para combatir una tendencia que va en aumento y que preocupa. Lo que ustedes acaban de mostrar, que empiezan a circular de sanatorios o de salas con pacientes internados allí, demuestra que el sistema está estresado, por no decir al borde del colapso. ¿Saben cuándo le avisaron al gobierno que iba a tener problemas con el oxígeno? ¿Cuándo? En julio del año pasado. Mirá, y en el verano donamos oxígeno. No se hizo nada. Y en el Bolivia. verano, o sea, no solo no se hizo nada, sino que en el verano donamos oxígeno a Bolivia. Siempre actuamos una vez que el problema ya está, ¿no? Siempre es la improvisación. Y ahora todos que queremos saber de oxígeno. Anoche en Voces se hablaba del oxígeno. Cada uno daba su información porque claramente es un insumo hoy que salva vidas. Y el gobierno que está reuniéndose... Toda la producción de oxígeno ahora está dedicada al sistema de salud y además está prohibida la exportación. Se frenó la exportación. En realidad no prohibida, ¿no? En acuerdo con los fabricantes, con los productores, pero no va a salir oxígeno del país. Bueno, lo seguimos. Bueno, muy bien. Gracias, hasta mañana. Chao. Qué día, Guada, ¿eh? Uy, cargado de información. Vamos a estar analizando qué está pasando en las distintas reuniones, ¿no? La que hubo ayer a última hora con los gobernadores, la que va a haber hoy con los gobernadores del centro y sur del país. ¿Qué va a pasar con esta modalidad de anuncios que se venía teniendo, que siempre estaba el presidente acompañado de Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof? Bueno, eso no va a ocurrir más. ¿No va a ocurrir? Les vamos a contar cómo va a ser el próximo anuncio, qué se está analizando en estos momentos y obviamente todo lo que está ocurriendo no solo en Argentina, sino también en el mundo. Por supuesto, porque claro, hay una mirada que es propia, pero hay una mirada mundial sobre el escenario actual de aumento de casos, pero parece que el gobierno solo tiene como mecanismo ahora ocuparse del oxígeno, ver cómo está el sistema sanitario y el cerramiento, es decir, las nuevas restricciones que parecen ser una herramienta que le queda cómoda al gobierno y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede diferenciarse porque, claro, en el medio están las vidas claramente. Nosotros vamos a contarte porque mucha gente se pregunta, ¿voy a poder llevar el chico al colegio la próxima semana? Recordemos que el DNU funciona hasta este viernes. Ahora mismo se van a decidir algunas medidas que la vas a tener por adelantado aquí en Más Data. Con todo el equipo, por supuesto, saludamos a Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a estar viendo qué pasa en el Hospital de Clínicas, que su terapia intensiva está al 100%. Estuvimos ahí hablando con el director del hospital. Bien, muy interesante. También vamos a estar hablando con el otro Hugo, con Hugo Alconadamón. ¿Qué está pasando con Pfizer? El gobierno ahora dice que nunca se cortaron las negociaciones. De hecho, hay pruebas de una audiencia el 12 de abril, además de la reunión que se tuvo en estos días. Así que vamos a estar analizando también porque parece que podría llegarse a concretar un acuerdo, el acuerdo tan esperado y tan misterioso, ¿no? Lo que ha ocurrido con Pfizer y también les voy a contar un detrás de escena sobre ese tema, así que vamos a estar analizando eso y también
algo que tiene que ver con una de las noticias del día, el anuncio que hizo Esteban Bullrich sobre la enfermedad que está transitando. Lo va a estar contando todos los detalles Ezequiel Spillman. Sí, Ezequiel, que además, ya está ahí acomodado. Exacto. Ezequiel, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo les va? A ver, sí, les diría la noticia de Esteban Bullrich. Ya se sabía que algo tenía, les voy a contar algunos detalles de qué es lo que ocurrió y por supuesto hoy lo dio a conocer. Decidió rápidamente irlo a conocer luego de realizar un viaje al exterior donde confirmó lo que era el diagnóstico. Pero les voy a contar un poquito qué es lo que cuenta y bueno, cómo va a seguir la vida del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, un histórico integrante de la oposición, integrante del PRO, diputado nacional, ministro de Educación de la Ciudad y ministro de Educación Nacional. Y además, lo que adelantaban recién, hoy vamos a dar un adelanto de lo que va a ser la cumbre del presidente con el jefe de gobierno y tres temas clave que va a llevar la ciudad a intentar consensuar con el gobierno nacional a partir de lo que serán las futuras restricciones de la nueva etapa de la cuarentena. Por eso, porque las restricciones ya se vienen y acá vas a conocer los detalles para tu vida cotidiana, porque en definitiva, hoy cuando caminaba por la calle veía mucha gente, parece que apurándose a tomar un café, a pasear el perro o a tener algunas libertades que podrían ser restringidas a partir de la semana próxima. Ahora, recordemos lo que decía Alberto en septiembre del año pasado, cuando hablaba del botón rojo, el botón que como un déjà vu pudiera apretarse ahora. Esto es un flashback de lo que Alberto decía algunos meses atrás. Miremos. ¿Puede haber botón rojo, como usted dijo? ¿Se puede aplicar? Sí, claro que sí, porque yo no voy a hacer que no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Porque el esfuerzo lo hicimos todos, no lo hice yo, lo hicimos todos. ¿Se viene el botón rojo? Alberto coquetea, como hizo en su momento, con apretar restricciones y meternos a todos adentro. Ya estaría descartado, y usamos el condicional para ser muy precisos y responsables en la información, volver a la fase 1. No hay ninguna posibilidad porque se agotó esa instancia. ¿Vieron cuando no tiene en ese sentido más autoridad? Y el gobierno demostró tener poca autoridad cuando se le abrió un conflicto, el menos esperado y el más complejo de todos, el de las clases. Las mamás protestando porque dicen queremos clases para nuestros hijos y porque ya analizan en los hogares el deterioro que hay por la falta de clases presenciales, un debate que también la ciudadanía espera de la Corte Suprema, que tiene entre manos un fallo que es muy importante porque define el poder político y de efectivo cumplimiento de los posibles decretos de necesidad que van a ser dictados por el gobierno. Recordemos que este año estaremos en pandemia, y también el gobierno de la ciudad, que no quiere tampoco pelearse porque hay una mirada más de evitar la confrontación, porque la ciudadanía ve, como dijeron en la oposición, a los padres pelearse como si fueran las familias, tal como dijo Alberto, de manera un tanto equivocada, al señalarnos como nenes de 3 años. No obstante, el gran problema de fondo, e insistimos, porque hay que poner a la Argentina en el contexto mundial, es el de las vacunas. La Argentina, el presidente Alberto Fernández, prometió 10 millones o 20 dosis de vacunas. Escuchen. Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea, 20 millones de dosis. Ustedes saben que es una vacuna donde se da una primera dosis y 21 días después se da una segunda. Podríamos cubrir con las 2 vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre. ¿Cómo puede ser que el presidente de un país asegure tener 10 millones de vacunas sin la información precisa, sin los datos asegurados, sin las vacunas casi entre nosotros? Esa es la comparación que habría que hacerse cuando uno analiza el fallo de la política. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando vemos que el gobierno tiene como único método, como única posibilidad para evitar lo que también te vamos a contar en un ratito, va a estar Florencia Arieto con nosotros, lo que pasa en el conurbano, las ferias. Hoy mismo hay ferias en Esteban Echeverría,
y en otros lugares del conurbano que nadie controla. Entonces, la única posibilidad es el encierro, la única posibilidad para saldar ese fallido de Alberto Fernández, la credibilidad del presidente. ¿Cómo puede funcionar con las próximas restricciones? ¿Habrá acuerdo? Mientras tanto, casi como nenes, miramos con cierta desconfianza lo que el gobierno puede decidir por estas horas. Y la frase del día tiene que ver con lo que les contábamos de la situación de salud del senador Esteban Bullrich, quien fue justamente contrincante de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ella tuiteó en memoria de Héctor Timerman: creo que la política no puede ni debe deshumanizarnos. Bueno, se refiere a la polémica que despertó en su momento la restricción para salir al exterior de Héctor Timerman, del ex canciller, por estar procesado en una causa judicial por el memorándum de Irán. Polémica que en su momento el gobierno de Macri, que estaba en ese momento en el cargo, desmintió, dijo que no tenía restricción por parte del gobierno argentino a viajar a Estados Unidos, en donde se estaba haciendo un tratamiento oncológico, y fue más allá, reveló que se hicieron gestiones por parte del gobierno argentino con la embajada de Estados Unidos, porque el problema radicaba en que tenía un problema con la visa por un conflicto que había tenido con ese país, y que incluso habían gestionado para que pudiera viajar, cosa que finalmente hizo para hacerse ese tratamiento. Con el tema de no debemos deshumanizarnos, es un poco en línea con lo que viene diciendo Alberto Fernández. Lo dijo en ocasión de la muerte del ministro de Transporte Mario Meoni la semana pasada. Están tratando de bajarle un poco el conflicto a la confrontación política, pero acto seguido confrontan, ¿no? Porque no por algo no por nada hace colación al tema de Héctor Timerman. O sea que por un lado no debemos deshumanizarnos, pero por el otro lado seguimos confrontando. En tono a esto también ayer el presidente lo hizo en el acto con Axel Kicillof, en donde dijo también que el gobierno de Macri no había entregado viviendas por una cuestión de odio. Lo dijo 5 minutos después de haber dicho que se debía superar la confrontación política. Y justamente con este tema de la confrontación, ayer en la reunión con los gobernadores, había gobernadores que habían tenido un poco de conflicto con el gobierno con respecto a las restricciones. Les vamos a estar contando en minutos qué se estuvo analizando en esa reunión. Mientras pasa esto que Guada describe muy bien en el escenario político, mientras hay una embestida del gobierno contra la justicia a favor de los intereses casi particulares de la vicepresidenta, estas son imágenes de la Argentina de hoy, la Argentina real. Mirá. Estamos en una situación crítica que se repite en casi todos los hospitales y clínicas. Las fuentes dentro del hospital dicen que la emergencia en el hospital se vive todos los días. Va a continuar este problema. Se van acumulando los casos de pacientes que ingresan en terapia intensiva. La situación es complicada. Trabajar muy fuertemente en el uso racional del oxígeno. Doctora, ¿tienen oxígeno? No, tenemos solamente un remanente que estamos utilizando para la terapia intensiva. Ahora, tuvimos un año y el gobierno una segunda oportunidad. La segunda ola estaba marcada porque estamos al final de la tierra, según dicen la mayoría de los que nos analizan como país. Y sin embargo, ahora estamos corriendo detrás de la posibilidad del colapso sanitario. Esta es una situación muy compleja que vamos a estar analizando. Seguramente Ezequiel tiene datos de último momento, y vos también, Guada, sobre posibles nuevas restricciones. Casi la herramienta, digamos, única que el gobierno tiene a la mano para tomar medidas frente al crecimiento de contagios. Bueno, justamente lo que se analizó ayer en la reunión con gobernadores, que la situación en las provincias son muy disímiles entre ellas. El conflicto
tal como había ocurrido con Horacio Rodríguez Larreta, quizás un escalón más arriba en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero también ocurrió no solo con gobernadores, sino con intendentes, en que el gobierno, ¿se acuerdan cuando el presidente dijo esta decisión la tomé yo solo? Sí. Estaba enojado porque se le había dado la posibilidad con el primer DNU a las provincias de profundizar las medidas y ningún gobernador profundizó las medidas. Y no solo eso, sino que el gobierno lo que les critica es que no hicieron cumplir las medidas que ellos mismos habían consensuado. Es decir, ese caudal político de poder real, el gobierno lo vio en crisis con este nuevo DNU, ni que hablar del conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Pero Ezequiel tiene más datos y nos va a aportar, y en el minuto a minuto de este programa te vamos a contar lo último que está pasando en medidas de nuevas restricciones, Ezequiel. Bien, bueno, a ver, nos vamos a meter en el esquema de restricciones. Va a haber una cumbre entre el presidente y el jefe de gobierno, pero sí les quiero contar primero lo que fue la reunión de hace un rato del área de seguridad y el área de transporte y qué es lo que coordinaron. Esto es información, les diría, de último momento, porque la reunión terminó hace apenas una hora. Algunas cuestiones. Primero, buen clima. Me contaban que en la reunión donde había funcionarios nacionales y funcionarios de la ciudad y funcionarios bonaerenses, de luego buen clima, que es un dato no menor luego de, por supuesto, los ataques cruzados que tuvieron oficialismo y oposición. En segundo lugar, quieren coordinar mejor el proceso de denuncias. Cuando hay una irregularidad, una fiesta clandestina, hoy no hay coordinación entre provincia y ciudad con esos temas, tampoco menos aún con Nación. Mejorar esa coordinación fue uno de los temas que se habló. Y también, atención con este dato, y esto es un adelanto, se van a cerrar nuevamente muchos de los accesos que hay para pasar de la ciudad a la provincia o de la provincia a la ciudad. Algo que había ocurrido el año pasado y que luego se fueron liberando nuevamente. Bueno, esto va a volver de 20 a 6, va a haber un esquema, todavía están terminando de definir exactamente qué puntos, en los cuales se van a cerrar muchos de los accesos que hay para pasar de la ciudad a la provincia o de la provincia a la ciudad. Otra cuestión también, los controles conjuntos, algo que también había funcionado el año pasado y que este año no se vio, entre la policía bonaerense, las fuerzas federales y la policía de la ciudad, sobre todo en los controles fronterizos, en los accesos, que es algo que hasta ahora no se vio, y valga algo que Hugo acá lo contó muy bien, sí. La interna entre Bernie y Sabina Frederick se complicó. Se viene justamente, Ezequiel, a propósito de eso, algunas reuniones que son forzadas prácticamente porque tiene que haber establecimiento de normas para la aplicación de un posible decreto. Recordemos que el actual rige hasta el viernes. Ahora, ¿qué pasará después? ¿Cómo se van a poner de acuerdo Bernie y Frederick, que están peleados? Van a tener que hacerlo sin duda. Frederick se reunió, ¿no? Con claro, hoy estuvo Sabina Frederick, exactamente. Hoy estuvo Sabina Frederick, también estuvo Eduardo Villalba, que fue quien recibió el reto de Sergio Berni en su momento. Dos o tres cuestiones más que salieron de esta reunión entre autoridades de la ciudad y autoridades de la nación con respecto a seguridad y transporte. Las manifestaciones. ¿Qué hablaron del tema de las manifestaciones? Las vimos inclusive el mismo día en que el presidente presentaba el decreto de restricción, veíamos manifestaciones. Bueno, se habló de la idea de que no ingresen caminando a la ciudad de Buenos Aires, o por ejemplo que no haya ningunos nuevos cortes, porque eso generaba focos de contagio, inclusive generaba un problema en el transporte público que aumentaba el riesgo de contagio. Si un transporte público tiene que tardar mucho más y viene lleno, bueno, es doble posibilidad de contagio. Reconoció Sabina Frederick en la reunión, atentos con este dato, que la circulación nocturna bajó un 45%, y ahí empezaron a dialogar sobre la idea de poder unificar el 911 y el 134, todo lo que tiene que ver con denuncias, poder unificar todo el esquema de denuncias. Finalmente también se habló de un tema que acá lo trataron y la verdad que lo trató muy bien todo el canal, pero en particular nuestro programa, que es el tema de las ferias del conurbano bonaerense. Lo que te vamos a mostrar a continuación son imágenes exclusivas de lo que está pasando ahora en tierra de Grey, el hombre que resiste a Máximo en el PJ, Esteban Echeverría, la famosa Feria del Olimpo y alrededores, ferias que nosotros ya contamos, ocurren en La Matanza, en Lomas de Zamora. Muchos dijeron, pero ustedes hablan solo de los partidos que están vinculados con el gobierno. No, hablamos de los partidos en donde las ferias funcionan sin controles. Que esto es lo que así es, hablaron de fortalecer, ese lado vino el tirón de orejas del gobierno, ¿no? Es decir, los intendentes también se tienen que poner las pilas con hacer cumplir las medidas que ya tomamos. No sirve de nada tomar más medidas, pagar todo ese costo político que implica mayores restricciones cuando no se están cumpliendo las que ya tomamos. ¿Y qué va a pasar entonces, Ezequiel, en este sentido? Ahí vemos imágenes de fondo de ferias. Creo que esta es
si no me equivoco, Tremendo. esta es González Catán. Pero mirá la gente, que además nosotros venimos contando, perdóname, y así contás las medidas previstas en materia de seguridad para evitar esto, porque acá no hay, digamos, restricción posible, no hay aplicación del distanciamiento, no hay ninguna fuerza de seguridad y las imágenes son evidentes, se repiten y muestran un sector de la Argentina profunda que recurre a estos lugares casi para sobrevivir, Ezequiel. Sí, así es. Hoy lo aceptó el Gobierno Nacional. A propósito de lo que decía recién muy bien Guada, Sabrina Frederick aceptó que había que intensificar los controles en lo que tiene que ver con las ferias populares del conurbano bonaerense. Por ejemplo, un esquema es, bueno, poner horarios o por lo menos poner algún tipo de control del Estado, ya sea alguien tomando temperatura o que no haya semejantes conglomerados, poner máximos de cantidad de gente, como por ejemplo ocurre en las ferias de la ciudad, que tienen topes y hay personal del gobierno de la ciudad verificando el ingreso y egreso de la gente. Hoy ahí, como se ve muy bien, no hay absolutamente ningún control. Esto lo aceptó el gobierno nacional hoy en una reunión que tuvo con la ciudad. Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver específicamente con las medidas. Lo que hoy va a charlar el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández. Atención porque vienen algunas medidas que tienen que ver con la vida cotidiana. Ayer adelantamos gran parte de lo que se está discutiendo. Fíjense, deportes al aire libre, ¿de qué se va a hablar acá? Bueno, un mayor control también en lo que tiene que ver con los espacios públicos. El último decreto de la ciudad habla de hasta 10 personas, esto está en verificación, hay que ver ahí si la provincia de Buenos Aires pide que sean máximo 3 personas, que era una idea que estaba dando vueltas, pero sí mayor control de los espacios públicos, por ejemplo, en los patios de juegos, y que no haya, por ejemplo, fiestas infantiles en el espacio público, algo que sí venimos viendo en los últimos meses, luego de que había bajado la cantidad de casos. Bueno, esto va a ser una de las propuestas que lleve el gobierno de la ciudad. Mayor control en los espacios públicos, en lo que tiene que ver con plazas de juegos y deportes al aire libre. Sigue prohibido hacer deporte en espacios cerrados, Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los gimnasios no está permitido, salvo que sea al aire libre. En segundo lugar, fíjense, controles de fiestas clandestinas. Hoy en la reunión se habló tibiamente de esto, pero hubo también una aceptación de que había que controlarlos mayor, de una manera más elocuente, de una manera más fuerte. También se habló de coordinar algunos trabajos de control y, por supuesto, en la ciudad venían trabajando en esto. Por eso el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, tenía un informe donde hablaba de las más de 20 fiestas clandestinas que clausuraron, que terminaron, que pudieron frenar en las últimas 2 semanas. Otro dato importante, fíjense, reuniones sociales en edificios. Esto va a ser muy, muy importante en lo que viene. La idea de, por supuesto, asociado a las fiestas clandestinas, que sean los propios vecinos los que puedan denunciar de manera anónima y de intentar evitar todo lo que tiene que ver con reuniones en Zoom, reuniones masivas en un Zoom de un edificio que tiene amenities. Bueno, intentar evitarlas o que directamente no estén. Y vamos a un tema muy, muy importante que tiene que ver con el transporte público. Y esto acá me quiero detener un segundo. El gobierno de la ciudad, y en esto está de acuerdo con el gobierno nacional y también con la provincia, les diría que lo único en lo que todos están de acuerdo es hay que bajar la circulación, hay que bajar las reuniones sociales y la circulación. Por eso, en la batería de medidas que podría tomar el gobierno de la ciudad está el tema de la construcción privada y obligar a que las empresas que se dedican a la construcción sean las que le provean los vehículos para llegar a los lugares a sus empleados. Esto atañe a la obra pública y a las obras privadas. En un primer análisis estaba la idea directamente de restringir toda la construcción y dejar solamente los que recién empiezan y los que están terminando, por una cuestión de dinámica y sobre todo porque están en pozo por una cuestión de seguridad. Bueno, lo último que estuvieron charlando en el gobierno de la ciudad es la idea de decir, bueno, a todas las empresas de construcción, los que se vinculan con este área, que sean ellos los encargados de ponerle el método de circulación y que no sea el transporte público. Lo mismo con el personal doméstico, que sean los empleadores los que le den la forma de llegar, que vayan a buscar a su empleada doméstica, que la empleada doméstica llegue en algún medio de transporte privado, pero que no utilice el transporte público para poder aminorar la circulación. Y un dato muy importante para aquellos padres que mandan a sus hijos al colegio. A esta hora, el gobierno de la ciudad estaría dispuesto a aceptar, a admitir que los chicos de secundaria, salvo en el último año, vayan a un esquema de virtualidad por lo menos 15 días, no mucho más. Este tema es central. Lo que no quiere el gobierno porteño es que vayan todos a virtualidad, y lo que estaría dispuesto a conceder es que primaria quede en un esquema de presencialidad, sobre todo séptimo grado y primer grado, y secundaria vaya a virtualidad salvo quinto año. Así es, eso ya lo veníamos adelantando ayer. La idea es que los chicos más grandes, que además también
son los que tienen más vida social, con lo cual es el grupo etario que está creciendo los contagios, es que los del secundario hagan virtualidad y los chicos más chicos de primaria, que a su vez también necesitan más la presencia física de los docentes, sigan con la presencialidad. Eso es el punto clave que se está analizando en estas horas, como bien decía Ezequiel, es lo que todavía no se llegó a consensuar, pero todo indica que se iría por ese camino. Claro, déjenme aportarles el último dato sobre el tema restricciones. Dale, igual seguimos conversando, si quieres. Bueno, era por el tema de los comercios, ahora les cuento lo último que se habló hoy a la mañana en el gobierno de la ciudad. Atención a aquellos todos que tienen comercio, ¿qué está pensando el gobierno de la ciudad? Se los cuento en un ratito. No, por supuesto, ya está con nosotros Florencia Arieto, porque claro, ella viene recorriendo el conurbano profundo, el de las ferias. Vamos a ver imágenes sobre lo que está pasando en las ferias, pero me parece que es importante remarcar, por la expectativa que hay en las mamás, en las que sobre todo se rebelaron en la pelea menos esperada para el gobierno. El chat de mamis. Claro, entonces repasamos que efectivamente el gobierno de la ciudad cedería en la presencialidad de las clases. ¿En qué niveles? Secundario. Es decir, secundario salvo quinto año, Hugo. Hasta ahora, claro, la idea era quinto año mantener presencialidad, el resto virtualidad, y primario que sea presencial. Darle total y absoluta preeminencia al primario, sobre todo el último año y al primer año. Hay una cuestión de cercanía, ¿no? Lo que analiza el gobierno de la ciudad es, por lo general, a la primaria se va a un colegio cercano a la casa y quizás a la secundaria se va a uno más alejado si se usa el transporte público, pero es muy raro que haya chicos de primaria viajando en el transporte público para ir al colegio. Claro, y también se sabe, porque incluso, digamos, hay relevamientos, de que los problemas de conectividad, por supuesto, afectan mucho más a los chicos que están en etapa de lectoescritura, por ejemplo, o la necesidad de la relación fundamental que va a constituir a ellos como sujetos sociales en relación con sus compañeros de clase. Por eso, el daño mayor claramente está en la primaria, aunque por supuesto suspender las clases siempre es algo muy negativo, pero evidentemente el gobierno no tiene una solución porque lo que faltan son vacunas y entonces siempre estamos en crisis. Ya les decía que está Florencia Arieto con nosotros, pero Mariana, vos tenías un dato para aportar, por supuesto. No, lo que quería aportar es que igualmente los chicos de secundaria la pasaron muy mal durante el 2020 y hubo mucha depresión en ese sector de la educación, ¿no? Y que también los chicos necesitan socializar, o sea que seguramente van a encontrarse con sus amigos a pesar de no ir al colegio. Digo que, ¿qué va a pasar con estas medidas que si se van a poder cumplir, ¿no? Porque ya estamos agotados todos y justamente mucho más los chicos que tuvieron un año sin clases. Bueno, eso es un poco lo que planteaban los gobernadores en la reunión de ayer. Salieron a decir, vamos a respaldar las medidas que tome el gobierno, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada provincia. No es la misma situación en una provincia o en la otra, y entonces no se puede culpar a los gobernadores por quizás no hacer cumplir medidas que les parecen demasiado restrictivas en un momento en donde todavía no quieren gastar esa bala de plata de las restricciones fuertes, sabiendo que quizás el panorama va a ameritar que se las tenga que tomar más adelante. Claro, que todo puede complicarse en la Argentina. Y recordemos que todavía no están los análisis y los datos, porque faltan datos en la Argentina, respecto al abandono, que es muy alto, sobre todo en la época de la secundaria, en donde la escuela, insisto, funciona como contención, funciona también como el lugar en donde el alumno le cuenta al profesor situaciones de violencia que vive en su casa. Es decir, la escuela funciona como un organizador social y dejar a los chicos de la secundaria sin clases implica abandono. Entonces, este señalamiento me parece que también hay que dejarlo claro. Hola Florencia, gracias por estar. La primera pregunta tiene que ver con tu recorrida por el conurbano. Venís denunciando que no hay hisopados en hospitales, que efectivamente los datos, las ferias sin control, se suman a situaciones en donde el gobierno de Kicillof entiende que la restricción y el encierro es la única salida. Sí, no solamente eso. Yo venía haciendo un análisis respecto a lo que decís vos de los hisopados. Venía recibiendo, de hecho, un empleado del Mercado Central nos mandó una información contando que le había dado negativo el hisopado privado porque no le habían hecho el hisopado público, en esta idea de que si tenés síntomas te dan positivo, aunque no te hisopen.
Entonces se hizo privado, le dio negativo, pero en la app, en donde aparecen sus datos, le salía negativo y le impedía trabajar. Y ayer me volvió a mandar otra persona también de Avellaneda, en este caso Avellaneda, no de La Matanza, que le pasó lo mismo y tuvo que hacer un hisopado privado, le había dado por síntomas, le dijeron, bueno, esto es positivo y vos y tus contactos estrechos también. Y cuando le dio el hisopado negativo, o sea, cuando fue a pagar uno privado y le dio negativo, resulta que después en la aplicación le salía positivo y no podía no moverse. Entonces tuvo que hacer una gestión específica para que de la aplicación le bajen la positividad y con la constancia del hisopado privado le pongan negativo para trabajar. O sea que hay un sistema de irregularidades muy grande. El otro día en Almirante Brown hablaban del hospital Oñitibia, en donde decía que salió la CICOP, que es un gremio, diciendo que estaban colapsadas las guardias, y la verdad que ahí me mandaron, tengo los videos de gente que pasó por ahí y no estaban colapsadas. Nadie desentiende la gravedad de la pandemia, pero me parece que haciendo terrorismo por mala gestión tampoco ayuda a la gente, primero a tranquilizarse, a dar una esperanza, una perspectiva, un norte, y segundo a testear efectivamente, porque una cosa es tener síntomas y otra cosa es tener efectivamente el positivo. El contacto estrecho en un positivo es una cosa, cuando vos no sabés si sos positivo o negativo es otra cosa, digamos, no podés dimensionar la cantidad de testeos, la cantidad de contagios positivos y por tanto las camas, ¿no? ¿Por qué pensás, Florencia? Hace varias semanas se viene hablando de que la provincia de Buenos Aires empezó a desalentar los hisopados en los hospitales, de hecho por eso creció exponencialmente la cantidad de hisopados en la ciudad de Buenos Aires, pues mucha gente de la provincia se venía a hisopar a la ciudad. ¿Por qué pensás que el gobierno de la provincia desalienta los hisopados? Supongo por la inoperatividad que tiene toda la gestión porteña a cargo de la gobernación, que es por falta de insumos. Yo creo que no han comprado testeos suficientes para hacer lo que hay que hacer, que es testear, rastrear, aislar, vacunar. Testear, rastrear, aislar, vacunar. Eso es lo que hay que hacer, que es obviamente manteniendo la distancia, el tapabocas, pero digo, eso es el método, lo dicen los grandes especialistas, respecto de qué es lo más eficaz para bajar el pico de contagios y tener un norte y una salida a esta situación extraordinaria, cosa que no hay, nunca ha habido. Yo no he escuchado al ministro de Salud de la provincia que hable de los testeos, del programa Detectar, de preventivamente ir a buscar, más que nada en barrios vulnerables, en donde la verdad que yo vengo recorriendo, como decías Hugo, desde San Fernando a La Matanza, de punta a punta, con Urbano Norte, con Urbano Oeste y Sur, y lo que ves es gente sin barbijo. O sea, ni siquiera estamos hablando de alguna aglomeración en circunstancias en donde te tenés que ganar el mango, que es todo, pero es sin barbijo. Yo he visto gente en la plaza en San Fernando bailando digamos, tipo una clase al aire libre sin barbijo. Permitime la digresión, te sumo un dato de hablar con alguien del conurbano, que me dicen lo siguiente: ellos tienen grupos de WhatsApp, como todos, y se medican entre ellos, porque saben quiénes están infectados, salen los infectados a trabajar, sobre todo a las ferias, porque no les queda otra, y entre ellos dicen, no, yo tengo, pero compraste tal medicamento, compraste el otro medicamento. Es decir, hay una Argentina profunda, que eso a donde apunto, que no aparece todo el tiempo, que ahora se devela por las ferias, en donde la gente evidentemente no cumple con las restricciones, porque hay tanta pobreza y tantos problemas sociales que, bueno, la gente dice entre sobrevivir y afectarme de coronavirus, intento sobrevivir. Bueno, ese es el tema. Mira, recién me acaban de mandar que en la Feria del Olimpo, ahí en Camino de Cintura y Elizalde están... en Esteban Echeverría están haciendo una feria. Pero aparte la otra cara de esto que vos decís es, esta gente se gana el mango, o sea que habría que hablar, si nosotros hubiéramos tenido, o si la gobernación de la provincia hubiera tenido un plan, vos tenés que ir direccionando qué es lo que tiene que aislarse, qué es lo que tiene que cerrarse momentáneamente para tener una estrategia, no todo, porque en el mientras tanto, yo ayer estuve en Parque Ader, a donde está Chasqui, que es la empresa que quiso bloquear Moyano, y la verdad que me junté con un montón de pymes, vos entrás y hay unas ganas de
contratar gente, de generar empleo, de generar progreso, y te encontrás que no podés discutir el fondo de desempleo, o sea que si en alguna circunstancia de crisis una empresa tiene que echar a algún trabajador, la indemnización por antigüedad le hace cerrar la fábrica, entonces nadie discute fondo de desempleo, nadie discute rebaja de impuestos, nadie discute cómo tracemos ese plan, el plan social al trabajo, 3 millones de pymes, con lo que significan, la mayoría son familiares, el impacto positivo que sería si nosotros, más allá de tener un plan sanitario para la pandemia, estuviéramos pensando en qué se cierra, qué se abre en tiempos limitados, testear, rastrear, aislar, vacunar, ¿no? A la par, han cerrado todo hace por lo menos 2 meses o un mes que el gobierno de la provincia nos hace terrorismo sanitario. A la gente que ya de por sí está asustada, mi vieja está en el medio del campo y está asustada y me llama y dice, es verdad lo que pasa, no mamá, tranquila, esto es información, así es, vos sabés cómo es, tiene 73, o sea que tiene que estar en su casa, por supuesto aún no fue vacunada, está en el interior de la provincia, ¿no? En Ramallo y el domicilio tiene en Salto, pero lo que digo es, no me gusta personalizar, pero digo, esas situaciones que impactan negativamente en la gente, en vez de hacer prevención, información, tranquilidad y un plan. Decir, bueno, si las ferias, por la complejidad, no se pueden cerrar, bueno, organicemos de qué manera pueden estar abiertas, hagámosle distancia, que la Intendencia juegue ahí en mantengamos la distancia entre toldo y toldo, que en el piso no haya mucha gente, que usen el barbijo, digo, cosas que puedan organizar esa complejidad que no tendría que existir. Y por otro lado, mirar la economía también. O sea, digo, no podemos solamente cerrar y hacer un lockdown total. Hay gente que está esperando para contratar, hay gente que está esperando para desarrollar, hay gente que abrió una pyme y está pensando si la puede mantener o la tiene que cerrar. Digo, no podemos parar todo porque un gobernador que no sabe, no quiere, no puede, no sé si sabe que está ahí, no sabe la responsabilidad que significa gobernar la provincia más importante en términos de volumen de habitantes. Lo único que hace es meter miedo con todos sus secuaces, lo único que hacen es meter miedo y la gente reacciona instintivamente con miedo. Por lo tanto, lo último que hace es cumplir la norma, entenderla, ver hasta dónde. Cuando yo hablaba el otro día, no sé si acá o en otro de los programas, decía, el problema no es 15 días de virtualidad, el problema es que pasado mañana es 30 y te lo van a extender. Claro. El miedo era, el año pasado, con la excusa de los 15 días, nos tuvieron 9 meses. Y en el medio historias de personas que cerraron su local y se quedaron sin trabajo ellos y sin trabajo sus empleados. Entonces digo, no hay previsión y yo creo que el único que da un norte cuando habla es Quirós. Y esto es más allá de la cuestión político-partidaria de la cual formo parte. Es el único que te baja una línea, que te hace prevención, que te dice, vamos por acá, estamos con estos datos, podemos hacer esto, si nos ayudan a hacer esto. Bueno, los gobernadores le pidieron al presidente que fundamenten las decisiones con datos, y estoy hablando de gobernadores del norte grande, ¿no? Que en su mayoría pertenecen justamente al oficialismo. Mariana, querías hacer una pregunta. Sí, quería hacerte una pregunta, porque por otro lado, en el presupuesto no se previno, ¿no?, el tema de la segunda ola. O sea, estábamos hablando de que la segunda ola no sabíamos que iba a llegar porque no hubo dinero destinado a eso. Y por otro lado, de lo que hablabas, que es que desde la provincia de Buenos Aires también hay chicanas, como decir, bueno, los covidiotas, los terraplanistas, los negacionistas, y en realidad no sé dónde está la negación, ¿no?, si no se previno un presupuesto para una segunda ola. No, a mí me parece que, a mí no me sorprende que el kirchnerismo apele a la descalificación, porque el kirchnerismo hace 17 años que tiene 2 tácticas. Una es la victimización para luego emboscarte y la otra es la del ataque personal. O sea que en realidad a mí me tiene sin cuidado. Lo que vimos es que nunca hubo plan. En la provincia de Buenos Aires nunca hubo plan, pero porque tenés un gobernador que fue puesto por arriba en una decisión de superestructura, sin conocer el territorio, sin entender la complejidad de la provincia, sin entender la ilegalidad de supervivencia de un montón de gente. O sea, entonces digo, todo es complejo y lo único que hace es cerrar el bar y hacer terrorismo. La inseguridad en el conurbano, Florencia, vos que conocés el otro día lo escuchaba al autopercibido comando. A Bernie. Autopercibido como... Claro, la autopercepción como palabra de moda en esta época, claro. La verdad que los comandos argentinos o se ríen o lloran, pero bueno, en fin. Humor, ¿no? Que decía, no, los números nos dan bien, nos subieron nada más femicidios y cuatrerismo.
Primero que es mentira que solamente subieron femicidio y cuaterismo, los robos simples, robo con armas, los homicidios en ocasión de robo subieron. Pero aparte, él desmanteló la superintendencia de patrulla rural, que estaba bien organizada, con policías con vocación de prevención de seguridad en los campos, que no tiene nada que ver con mandar 100 policías que están en los campos a Moreno a salvarle las papas a Fernández, que es la intendenta que no entiende nada, mucho movimiento evita, pero de conocer el territorio y la complejidad y la pobreza estructural de Moreno, ni idea. Entonces, desguaza la superintendente de patrulla rural, echa luz el superintendente, y después aumenta el robo de ganado. El robo de ganado, el homicidio en ocasión de robo dentro de los campos, digamos, es de manual. Pero él no se hace cargo, él relata la realidad como no se hiciera cargo. Si vos vas, la verdad, cuando lo escuchás, yo por eso él no baja, excepto que sea en un cerco muy organizado, ni a La Matanza, ni a Brown, ni a Varela, ni a Quilmes. Porque la verdad que si vos vas ahí y escuchás la gente está mucho peor en términos de inseguridad que hace hasta un año. Correcto. Florencia, te dejo una pregunta frente a nuevas medidas restrictivas. ¿Qué hará el gobierno de Axel Kicillof? Tiene sus abanderados de salud, Goyan y Crepla, diciendo cierren, cierren, cierren. ¿Y él podrá manejar lo que la gente desoye? Sí. Esperá un minuto y me lo respondés, porque entiendo que... Sí, ya tenemos en comunicación al infectólogo Hugo Pizzi para analizar qué es lo que está pasando en este momento en las terapias intensivas, la falta de oxígeno, todo este panorama tan preocupante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Sí, es un panorama preocupante y haciendo una comparación con el año pasado, el desafío es mayor. Porque no solo que no pudimos dominar todavía el virus que asoló el 2020, nos encontramos hoy con dos variables que son 70 veces más infectivas y un 30% notoriamente más letales. Entonces, evidentemente estamos en una meseta alta, que ojalá que podamos con las medidas restrictivas frenarla un poco. ¿Y esto qué ha hecho? Que de pronto se hayan saturado la mayoría de las terapias intensivas. Pero si hay alguna curiosidad en todo lo que les estoy comentando, es que de pronto cuando uno entra a una terapia, se encuentra a lo mejor con un cuerpo joven atlético que nunca lo habíamos visto. Siempre era o el obeso mórbido, o el adulto diabético, o la persona de avanzada edad. Esto está pegando en un grupo etario que antes no tocaba. Pixi, ¿hay riesgo de colapso sanitario, sí o no? Bueno, ya hay muchos lugares y muchos sectores de que prácticamente hay algunos de ellos en el cono urbano que han puesto hasta camas en los pasillos. Yo ayer estaba escuchando y me tocó estar en una conversación con el doctor Santoro de Monte Grande y me estaba comentando de que realmente ellos ya están saturados totalmente, pero no es un solo distrito, son varios, ¿no? Ahora, lo que sí hay que Pero es una situación generalizada, país... no, tampoco. ¿Son distritos puntuales? No, en algunos son distritos puntuales y a eso voy. El territorio es tan grande, es tan disímil en todas sus características hidroorográficas, las provincias, que hay pequeños departamentos que nunca tuvieron ningún caso. Esto está perfectamente comprobado. Entonces no es lo mismo la zona bigarrada, la zona de alta densidad demográfica donde el virus va como les puedo explicar, como en autopista, con una velocidad inusitada. En cambio hay otros lugares donde está lento y hay, por ejemplo, provincias que tienen un 42 de ocupación, hay otras que tienen un 48, pero nunca deben olvidar que cuando uno habla de 42, 48, 90, 100, no son las terapias intensivas en lugar de la gran cantidad de camas. Hay terapias que a lo mejor tienen 10, 12, 18. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bien, Mariana. Doctor, una pregunta. Quería saber si esto que está sucediendo con las terapias intensivas tiene que ver con la distribución con la que se utilizó, la forma en que se distribuyeron las vacunas, ¿no? Que fue por población, porque hablábamos de distintos distritos, y en distintos distritos donde la cosa es peor. ¿No se debería haber distribuido por riesgo la vacunación en vez de por población? Pero insisto en que hay actores que están internados que a lo mejor ni estaban en el grupo para ser vacunados, ni siquiera tenían esa expectativa. Por lo tanto, es como de pronto que está pegando en jóvenes. Y mira, acá tengo un informe que manda Brasil, San Pablo, para ser más exacto,
la beneficencia portuguesa, donde nos dice que el índice de contaminación es llamativo en jóvenes y tienen una reactividad, porque el joven con su sistema inmune sólido le juega en contra, porque hay una reactividad tan grande que es un cuadro inflamatorio tremendo, que deben ser internados en las primeras 24 horas, escuchen esto, y le tienen que colocar los respiradores artificiales. O sea, es un están nuevo más tiempo desafío, en la terapia intensiva. Es un nuevo... Sí, además de eso. Y, sí. llegan más rápido al respirador. Yo creo que es el momento. Sí, exactamente. Yo creo que es el momento de disciplinar ese grupo del 35% que jamás nos dio una mano. Desde el primer día. Siempre indiferente, siempre desafiante, siempre indolente, siempre indisciplinado. Está enojado con los jóvenes. Pero ¿cómo? Hay que tirar, los 5 continentes. Los 5 continentes, porque pero en hay algún momento alguien se el tirón enojó, de oreja no es para el gobierno que no vacunó y prometió vacunación en primer lugar, Hugo. No es. O los padres, mi estimado amigo, que son los que financian, porque son chicos que no tienen un cobre en el bolsillo. No, pero desactivamos fiestas a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Y las promesas fallidas del gobierno, Hugo? 18 años, 19 años. Claro, nada de esto estaría ocurriendo si el gobierno hubiera vacunado, ¿no? La ventaja que tenemos que de pronto se va a hacer la vacuna rusa acá, y la mala suerte o desventaja que hay 6 millones de vacunas de AstraZeneca, Oxford, hechas en Pilar, Buenos Aires, que no han vuelto por falta de cosas. Es mala suerte, hay circunstancias que son mala suerte, pero tienen ustedes mala razón. Suerte podríamos decir. ¿Le parece? Discúlpeme, doctor Pizzi, le hago una consulta. Florencia Arieto lo saluda. Usted recién habló del doctor Santoro de Montegrande, o sea, Esteban Echeverría. ¿Habló de Montegrande recién? Sí, estuvimos hizo referencia. Sí, es una clínica privada importante. Bueno, sí. Le cuento que justamente en este momento en Montegrande se está llevando adelante una feria franca, como se le llama, que es gente que trata de sobrevivir en el medio de la calle, sin distancia, sin barbijo, como lo habrá visto en televisión. Digo, ¿no? Por ahí el doctor Santoro podría hablar con el intendente, quien le ha pedido a la Gendarmería que no intervenga para levantar esa feria. ¿No le parece que también es por ahí? Porque si no echarle la culpa a la sociedad que cumple me parece un poco injusto, doctor Pizzi. Bueno, mire, yo le voy a contar algo. En primer lugar, lo único que sé hacer es curar, escribir, salvar vidas. Pero usted tomó posición recién. Tomó posición. Dijo, hay un 35 que no cumple y la culpa es de los padres. Le consulto sobre Montegrande, justamente en Esteban Echeverría. Está muy bien, está muy bien. Es una encuesta, no conozco ese lugar, pero es una encuesta. Es una encuesta a la cual adhiero, donde esa encuesta, el 35% está dividida en jóvenes, que especialmente son las fiestas clandestinas y demás, y los que no usan barbijo en la calle, que estamos viendo, y un 10% que es el duro, que es el que quema barbijos en el obelisco, brinda por la muerte de esquiando en Chapelco, trajeron el sarampión de nuevo. O sea, mire, no hay peor cosa que una tragedia politizarla. O sea, yo lo que les digo es... y los sobrevivientes, Pizzi, usted... Yo que la gente... Los sobrevivientes, los que están en la feria, ¿qué pasa con ellos? No, en absoluto. Yo lo único que les digo es que ustedes analicen, que son expertos, el tema político. Si quieren temas científicos, académicos, estoy a sus órdenes. Pero yo le pregunto, doctor Pizzi, ¿a usted le parece que una feria sin distancia, toda la gente amontonada en un mismo lugar, como creo que habrá visto, si ha visto alguna televisión, González Catán? Pero le estoy hablando del mismo distrito que usted mencionó. Usted menciona Montegrande, es Esteban Echeverría. En este momento se está llevando esa feria, que podemos poner en breve los videos. Entonces, usted me está diciendo que hay un 35% que se lo puedo tomar, no se lo estoy discutiendo, de gente que es resistente a las medidas, por eso me parece que hay que educar en lugar de hacer terrorismo, pero le consulto, ¿no le parece que eso también es un foco de contagio que habría que por lo menos hablar con los intendentes o la culpa es solamente de los padres? Escúcheme. Usted me está llevando a un terreno que usted fue solito hablando de un 35% y culpando a los padres, doctor Pizzi, siendo médico infectólogo. Le dije, usted escúcheme, por favor, escúcheme. Lo escuchamos. Cuando yo hice alusión a esto, le comenté que al aire, un doctor Santoro me lo dijo al aire en otro canal,
que él tenía totalmente saturada la cantidad de camas de su clínica, que era una clínica privada, la más importante de la zona. Eso es lo único que yo dije como comentario. ¿Quiere saber qué opino yo de las ferias? Por favor. Yo no estoy de acuerdo con que la gente deambule, ni mucho menos. O sea, imagínese de que yo estoy con la policía de noche desactivando fiestas clandestinas e hisopando gente para ver el índice de contaminación que tiene la fiesta. ¿Le puedo pedir un favor, doctor? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Por qué no va a las ferias francas con la policía a hisopar, a aislar y a hacer prevención con la gente que se está buscando la vida y que quizás no tiene información? Sería bueno también, doctor, aparte de acusar. Mire, le quería preguntar cómo... moribundos, yo tengo que salvar vidas. Bueno, discúlpenme, pero me parece que están llevando las cosas... No, por eso, como doctor, como científico, le quería preguntar... No cosas que no corresponden. Como científico, le quería preguntar, ¿por qué no se testea más? Bueno, son estrategias que evidentemente el gobierno central tendría que proveer, se está tratando de hacer, se hizo más que el año pasado, no tengo nada que ver con el gobierno. Claro, pero se sigue testeando... No, pero le quería preguntar esto, ¿se sigue testeando solamente cuando la persona ya empieza con síntomas o tuvo un contacto estrecho y va a testearse? Pero no se hace una tarea de prevención, de testeos masivos preventivos como se hizo en los países que lograron controlar la pandemia. Hay muchas cosas que tendríamos que hacer y que a lo mejor no las hacemos por diversas circunstancias. Bueno, por ejemplo, la doctor, única solución para salir de esto es disciplina y vacunación. Ahí está. Todo lo demás, encárguense ustedes de las cuestiones políticas. Mientras tanto, yo atiendo moribundos y salvo vidas. Doctor. Entonces, no me vengan con esas cosas tan extrañas que no corresponden ante una cuestión absolutamente técnica, porque evidentemente yo no estoy en lo que están ustedes. Pero, doctor, usted habló de disciplina y vacunación. Bueno, la disciplina tratamos de concientizar desde la responsabilidad que tenemos desde los medios de comunicación. ¿Y la vacunación? Bueno, usted sabe que la vacunación en este momento está teniendo determinada continuidad, que nos ha dado mucha satisfacción. Fundamentalmente los vuelos vienen en tiempo y forma, fundamentalmente estamos esperando a la China que termine de completar toda la partida y estamos esperando ansiosamente que nos lleguen esos 6 millones que... Pero estamos 53, Hugo, 53 en el ranking de países con vacunación. Digo, Bueno, pero podría decir, podría decirle que hay otro detrás nuestro. Son las circunstancias, es el momento, es la demanda la que manda, el mercado va a cambiar, van a venir nuevas vacunas, el mercado también va a cambiar, por lo tanto yo creo que es un momento de disciplina y vacunación. Gracias, Hugo, y nada por más este que contacto. eso, no tenemos otra cosa en el horizonte. Perfecto. Adiós, gracias por lo que hace. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda muy chiquitita. Se picó esto, pero interesante. Siempre es interesante el debate. Porque se vienen las novedades sobre las nuevas restricciones. Lo último lo vas a tener acá, Florencia Arieto. Hablaremos con Hugo Alconada-Mom. Nos contará Ezequiel Spillman lo que está pasando con la salud de Esteban Bullrich, a quien consideraron en algún momento que podría estar borracho. Una barbaridad. Y Mariana Arias con mucha información, Guada. Así es. Quédense que ya venimos con más data. Seguimos en Más Data, le mandamos un cariño a Pancho Olivera, nuestro querido Pancho que se está recomponiendo. Y a Pablo Rossi también que nos está mirando. Pablo Rossi, muchas repercusiones. El éxito, sí, muchas repercusiones, la nota con Hugo Pixi, porque claro, las polémicas, que además son constructivas, se dan en el marco de la incertidumbre también. Y lo que está pasando cuando están a punto de dictarse nuevas restricciones y que las vas a tener acá antes que en ningún otro lugar, es lo que va a marcar nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a encerrar? ¿No nos van a encerrar? Pero además está con nosotros Florencia Arieto. Además vamos a ir ahora mismo a un móvil. Además Mariana Arias. Además el tema de Esteban Bullrich y su enfermedad lo va a abordar con información exclusiva Ezequiel Spillman. Mucha información y las ferias y el descontrol en el conurbano y lo que está pasando en la Argentina profunda. Así es. Estamos ya en comunicación con Carola Suárez que está en el móvil. Comenzaron los controles. Estábamos hablando del tema de los controles a la circulación en Cabildo y General Paz. Ahí estamos viendo ya en imágenes
control de la policía, bueno, a la circulación, cuando en realidad todavía en horario diurno se puede circular sin ningún tipo de restricción. Carola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Muy buenas tardes para todos y claro, continúan los controles en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos ubicados específicamente en Avenida Cabildo y General Paz, un punto neurálgico para la entrada en lo que es hacia la Ciudad de Buenos Aires. Estamos del lado de Capital. Aquí está apostada la prefectura. El control de este lugar corresponde específicamente a prefectura, exactamente, UADA. Aquí los estamos viendo. Están trabajando las 24 horas aquí en este lugar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, frenan específicamente a los colectivos. ¿Por qué? Porque los pasajeros, recordemos, que solamente pueden ser personal esencial. Suben los prefectos, ahí los estamos viendo. Un detalle que quiero remarcar, el colectivo tiene las ventanillas abiertas. Recordemos obviamente que este tipo de ventanillas no se pueden modificar, pero sí las de arriba están todas abiertas. Hoy a la mañana también estuvimos recorriendo otros puntos de transbordo y veíamos exactamente eso. Bueno, lo que les comentaba, ahí están los pasajeros, pocos pasajeros. Esto también es muy importante remarcarlo porque obviamente tiene que ver también con evitar la mayor cantidad de contagios posibles. No pueden ir demasiados pasajeros parados. Los prefectos entonces suben, le piden el permiso correspondiente, tratan de no tocarlo, no manipular ni el celular, ni los papeles, el permiso, ni el DNI también. Que la gente tiene que también mostrarle al conductor del colectivo, ¿no? También. Primero, cuando la gente sube, ¿le tiene que mostrar el permiso al chofer del colectivo o no? Al chofer no, por eso están apostados en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, hoy a la mañana estábamos en la zona de Liniers. En la zona de Liniers, los pasajeros lo que hacían era mostrarle a personal de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, pero no al chofer del colectivo. No al chofer del colectivo. Bueno, este colectivo viene directamente sin pasajeros, así que calculo que no se va a subir ningún prefecto. Lo que les contaba, otro dato, yo estuve consultando también, no solo trabajan las 24 horas, sino que nos dijeron aproximadamente pasan por aquí 100 colectivos en una jornada, ¿no? Entre 8 y 10 horas, para que tengan una idea aproximadamente. Así que bueno, uno de los controles casi te diría más importante de lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Carola, y dentro del transporte, lo que veíamos recién era que las personas estaban asientos pegados en algunos casos. Digo, ¿se respetan los protocolos, el distanciamiento? ¿Qué es lo que se ve desde ahí? Mira, cada colectivo te diría que es un mundo. Porque, por ejemplo, el de recién tenía pocos pasajeros, ¿sí? Por lo tanto, sí se podía respetar la distancia dentro de ese colectivo. Ahora, vamos a ver cómo viene el que están frenando ahora para ver esto que te decía, no la diversidad. Pero también nos tocó hoy por la mañana, lo que yo les comentaba en Liniers, donde iban todos los asientos ocupados y además iban entre 10 y 15 pasajeros parados. De todos modos, si no existiese este contexto de pandemia, seguramente no irían 10 pasajeros parados, sino que serían mucho más, ¿no? Claro, como fue en su momento la etapa de mayores restricciones, no se permitía directamente pasajeros parados. Eso puede ser algo que pueda llegar a volver. Bueno, ahí están pidiendo, ¿no? Esto es televisión en vivo, control de prefectura adentro de una unidad de colectivo, justo con un plano ideal. Pero insisto, Cabildo y General Paz, ahí hay 3 pasajeros que se los veían muy juntos. Repetinos para la gente, que es mucho y nos está escuchando, ¿qué es lo que se exige para quienes usan el transporte público, Carola, por favor? Mientras vemos cómo controlan ahí. Te pueden exigir, vos podés presentar el permiso en 2 maneras, con 2 modalidades. Una es por la aplicación Cuidar, tenés que demostrar obviamente que sos personal esencial. Y también hay mucha gente que lo hace con la modalidad papel. Eso también se puede hacer, porque obviamente lo bajás desde la página, lo imprimís y también lo podés demostrar. Bien. Y en algunos casos, en este caso no pasó, en general se hace quizá cuando hay más cantidad de pasajeros, se pide el DNI también. ¿Por qué? Lo que pasa que también tiene que ver con
A ver, estuvimos también en centros de transbordo de trenes. Si viene un malón de gente, lo más probable es que no se pida el permiso más el DNI, ¿no? Que se acote para que también pueda circular y se evite también la mayor cantidad de aglomeración de gente posible, ¿no? Impecable, Carola, te agradecemos desde el móvil mostrando lo que está pasando en la calle con el DNU hasta ahora, pero que va a modificarse seguramente y esperamos con expectativa y con información aquí en Más Data de nuevas posibles restricciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿y qué está pasando en Europa? Se está hablando de ya la inminente salida del pasaporte COVID, por ejemplo, entre uno de los temas que va a estar ocurriendo no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Este pasaporte sanitario para la gente que ya está vacunada, que tiene inmunidad y que va a poder viajar. ¿Y qué va a pasar con los países que no vamos a poder acceder a ese pasaporte, ¿no? Vamos a tener restringida también la posibilidad de viajar. Cristian Martín, desde Reino Unido, nos informa todo lo que está pasando en Europa. ¿Qué tal, Cristian? Hola. ¿Qué tal, Guada? ¿Qué tal, Hugo? Sí, España va a ser el primer país de las grandes potencias europeas en ponerlo en práctica. Va a empezar con un piloto en mayo, se va a poner en práctica oficialmente desde junio. Va a ser una aplicación, lo mismo que acá en el Reino Unido. Fernando Valés, el secretario de Turismo, habló en México y ya dijo que están trabajando con la Comunidad Europea y con los Estados Unidos para tener un pasillo aéreo donde no haya que hacer cuarentena, donde esta aplicación con las vacunas consensuadas, da la casualidad, y fue una casualidad realmente también, de que en la Comunidad Europea y en los Estados Unidos se hayan aprobado las mismas 4 vacunas. Por lo tanto, España podrá recuperar parte del 12% de su Producto Bruto Interno generado por el turismo. Va a ser un pasaporte con información de las vacunas, de las dosis, de los testeos negativos, de los PCR, de los test de anticuerpos, y España que avanza en la vacunación. España va a ser el primero. Grecia, por ejemplo, otro destino de vacaciones en Europa, ya dijo que solamente con la carta, con la tarjetita que le dan a uno cuando se vacuna, por ejemplo acá en el Reino Unido, va a ser suficiente. En toda la Comunidad Europea aproximadamente ya se ha vacunado un 22, 23, 24% máximo de la población, por lo menos con una dosis. En el Reino Unido llegando más al 60%. Vamos del otro lado de los Pirineos a Francia porque volvieron las clases el lunes en Francia. Lo que hicieron es en Pascua, los chicos tenían 2 semanas, se adelantó una semana, se les dio estas restricciones y cerrar la educación por estas 3 semanas en vez de 2. Pero así todo, por el momento en Francia no demuestra una suba de casos complicada ni exponencial. Se abrieron jardines, se abrieron colegios primarios y realmente no hubo una suba importante. Todavía y bajan, es más, han bajado los casos, con casi 600.000 test diarios, 700.000. Francia ha bajado de 40.000 casos diarios a 30.000. Y mismo con 6.000 unidades de terapia intensiva ocupadas, los casos bajan en Francia. Te cuento rápido de Italia y del Reino Unido. En Italia, algo que no tiene que ver con el COVID, pero que ha acaparado los títulos aquí, porque el primer ministro Mario Draghi celebró el anuncio de Francia de detener a 10 terroristas de las Brigadas Rojas. ¿Se acuerdan? Las Brigadas Rojas en los años 70, 80 habían matado al ex primer ministro Aldo Moro. Francia los cobijaba, decían, ahora tienen una vida normal, no son terroristas, son perseguidos políticos. Bueno, finalmente esa política que había implementado François Mitterrand, ahora el gobierno francés cambia, los detiene y es muy posible que los extraditen a Francia. Y aquí en el Reino Unido salió otro de estos, se están haciendo estos análisis de data en tiempo real, no con voluntarios, con vacunación real, con millones de personas. La Universidad de Oxford, el gobierno británico y Pfizer dan a conocer un resultado donde con una sola dosis se ha parado la transmisión después de 2 semanas de más del 50% de los casos. Quiero decir que todas estas vacunas, en este caso Pfizer,
y Oxford han parado la transmisión de los contagios. Impresionante. Cristian, una respuesta breve para esta pregunta. Europa es el futuro en el sentido que lo que pasa allá después pasa acá. ¿Cuándo en Estados Unidos se cree que en julio dan por finalizado la vacunación central? ¿Cuándo en el Reino Unido se cree que hay inmunidad de rebaño por la vacunación, por ejemplo? Sí, se espera que esté a principios de junio, para tener un verano con restricciones. Llegar a un julio prácticamente sin restricciones. Sí. Gracias. Sí, realmente, mismo con las polémicas estas de los coágulos, la vacunación, las restricciones han dado resultado. Para que sea una idea, la misma aplicación que estamos usando, todos llevamos en nuestros teléfonos una aplicación diseñada por la Universidad de Oxford, donde va detectando contactos. Esta misma aplicación es la que va a tener nuestras vacunas, los test negativos y que cada uno, mucha gente, hubo protestas el fin de semana por la libertad individual, por los datos. El gobierno las ignora y avanza con la vacunación efectiva por edades, no por oficio, y camino a lo que va a ser este pasaporte COVID. Cristian, muchísimas gracias, siempre muy completo. Una consultita chiquitita, ¿siguen recibiendo 2 veces por semana los test, o sea, 1 vez por semana para hacerse 2 veces por semana los test rápidos en la casa? Sí, siempre. Lo retirás en la farmacia o el que no puede ir te lo mandan por correo. A los estudiantes secundarios, a las maestras y al personal de salud pública se los dan directamente en sus lugares de trabajo, pero a la gente como nosotros toda la te lo mandan. Acá se usan mucho las cosas por correo. Claro. Todos, gratis, 2 por semana cada uno. Increíble, muchísimas gracias, Cristian. Saludos. Gracias. Bueno, y las novedades con respecto a la salud, las precisiones, con respecto a la situación de Esteban Bullrich, se conocieron hoy, los detalles los tiene Ezequiel Spillman. Bueno, vamos a contar una de las noticias que a nadie le gusta contar, que es una enfermedad muy complicada, degenerativa, llamada esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, que fue el diagnóstico que le dieron a Esteban Bullrich, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Déjenme contarles algunas cosas más de la intimidad. El año pasado empezó a sentir molestias para hablar, se lo vio en una sesión del Senado y en su momento no sabían bien lo que tenía. Se habló, por supuesto, de disartría, un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos asociados con la boca, con la lengua y con las cuerdas vocales. No sabían bien exactamente cómo seguía ese diagnóstico, si podía mejorarse, si no podía mejorarse. Se lo asoció al estrés, se hizo una serie de estudios acá en la ciudad de Buenos Aires con fonoaudiólogos, con neurólogos, hizo prácticamente todos los estudios posibles. Se tomó unas semanas de descanso el senador para ver si empezaba a recomponer su salud, y como vio que el tema seguía, decidió viajar a Estados Unidos para hacerse una serie de estudios y confirmar a ver exactamente qué tenía. Y a su regreso, que fue hace apenas algunos días, finalmente pudo confirmar que tenía ELA, la esclerosis, este tipo de esclerosis que justamente, básicamente lo que hace es un trastorno que genera distorsiones en todos los músculos y los va atrofiando. Por eso no se puede comunicar de manera correcta o de la manera en que él siempre se pudo comunicar. Ayer fue en un Zoom que tuvo con su equipo, se lo contó por primera vez a sus asesores más cercanos en el Senado y se lo empezó a contar también a los dirigentes más cercanos a él. Les contó que efectivamente padecía ELA y hoy decidió publicarlo, contarlo públicamente, que era casi un debate interno si contarlo rápidamente o no, porque es un diagnóstico de una enfermedad muy seria y que además tiene tratamientos, pero la gran mayoría de tratamientos son más paliativos que una cura total. A ver, hablamos de una persona de 51 años, sana, que corrió maratones, hiperactivo, lector empedernido, fanático de la cocina, se había dedicado en los últimos años a cuestiones vinculadas a ser chef, además del armado político, un hombre que estaba y está en la mesa bonaerense del PRO, junto a María Eugenia Vidal, junto a Cristian Ritondo, un hombre histórico del PRO, se acercó a Compromiso por el Cambio en el 2003, en su momento con Recrear con Ricardo López Murphy, luego él se cinde con Ricardo López Murphy, deja en el 2007, luego de su candidatura presidencial, deja prácticamente la política. Esteban Bullrich se pega a Mauricio Macri y a partir de ahí fue diputado nacional, ministro de Educación de la ciudad, ministro de Educación nacional, una suerte de sueño de toda su vida, y luego senador bonaerense en el año 2017, cuando hizo la campaña y le ganó al Frente Ciudadano de Cristina Kirchner. En principio no va a dejar su banca Esteban Bullrich, de hecho todo lo que tiene que ver con sus facultades cognitivas están impecables, o sea, no altera las facultades cognitivas. Lo que sí le dificulta es el habla y le puede dificultar los músculos.
escribió una carta justamente, una carta muy triste que la hizo pública hoy, donde cuenta justamente lo que está padeciendo y entre otras cosas cuenta, es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos, haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta al habla. Sí, y acá vemos los tuits de Cristina, permitime, que dice: acabo de leer la carta publicada por el senador nacional Esteban Bullrich, estoy seguro que su profunda y sincera fe en Dios le dará fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación. Muy valorable lo que la vicepresidenta expresa desde Twitter para, mencionar la situación de salud, muy doloroso lo de Esteban Bullrich, muy sorpresivo en verdad, aunque no tanto para su entorno, claramente, Ezequiel. Claro, porque él ya venía con este problema desde el año pasado, Hugo. El tema era que no sabían bien. Primero, no sabían bien cómo tratarlo, porque es muy difícil de tratar. Hay más cuidados paliativos, más que una pastilla que te cure, ¿no? Si querés te agrego algunas cosas sobre eso. Ahora vamos con lo tuyo, Mariana. Con respecto a cuando trascendió que tenía dificultades para hablar el año pasado, fue en pleno escándalo por estos actos fallidos que había en los Zoom de los diputados y los senadores, ¿se acuerdan? Hubo uno en donde se lo vio hablando con dificultad y se viralizó en Twitter porque la gente se lo atribuía a la ingesta de alcohol. Con lo cual él salió a aclarar que tenía en ese momento un diagnóstico de una enfermedad de dificultad del habla por estrés, ¿no? Parecía algo menor y temporario, y ahora finalmente dio con este diagnóstico definitivo, que él resalta la dificultad del diagnóstico y que él ahora va a trabajar por esto porque sabe las dificultades que hay en Argentina justamente afuera, para que la gente se pueda diagnosticar. ¿Qué información tenés, Mariana, sobre esto? Algunas cositas que estuve viendo sobre la enfermedad. Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca, como decía Ezequiel, las neuronas motoras y de ahí los músculos. Generalmente las personas pierden independencia, los enfermos pierden independencia en el habla, en la respiración incluso y en la alimentación, pero cada uno vive la enfermedad, cada individuo es una experiencia distinta, o sea, no se conoce la cura porque no se conocen las causas, se está trabajando todavía sobre eso. Hay muy buenos tratamientos que se llaman biológicos que lo que hacen es quizás detener el avance, según la estructura de cada una de las personas que puede percibir esta enfermedad, que puede padecer esta enfermedad. No atacan los sentidos, no ataca la función sexual, la incidencia es una cada 100.000 personas. Una cada 100.000 personas puede padecer ELA. En la Argentina hay 600 u 800 enfermos de esta enfermedad, que tiene tratamientos que son muy, muy buenos, que como les decía se llaman biológicos, que pueden detener el avance. Vamos a ver algunos tuits, ¿no? Claro, de Macri, las repercusiones de la en todo el arco político, claro, por supuesto. Aparte de Esteban Bullrich, una persona muy querida. Mauricio Macri justamente le dice: fuerza, querido Esteban, en este desafío que te ha puesto la vida. Sé que sos un incansable luchador. Ese es el tuit de Mauricio Macri, que comparten justamente la actividad política de hace muchos años. Y la reta, ¿no? Querido Esteban, ni los golpes más duros te frenan, y eso es algo que habla de vos como persona. Admiro tu fortaleza y acá estoy para acompañarte, como hiciste vos conmigo en estos años de trabajo y amistad que compartimos. Te mando un fuerte abrazo. Repercusiones de esta noticia impactante, triste, pero a la vez que por parte, entiendo, de Bullrich, renueva esperanzas por el tratamiento que puede afrontar en los próximos días, ya teniendo el diagnóstico bien preciso. Así es. Ezequiel, ¿tenés alguna información? No, quería agregarles, obviamente es un hombre muy cercano a Macri, muy cercano a la reta, trabajó con María Eugenia Vidal, esto que les contaba, un hombre muy del riñón de la oposición, pero también con links, con nexos, también con el oficialismo. Históricamente ha sido un hombre bastante duro en sus diagnósticos, por supuesto, con respecto a lo que es el gobierno nacional, el Frente de Todos, pero sí con nexos
con esta idea de que los partidos políticos tienen que trabajar todos en conjunto, apostar al diálogo, siempre ha sido de esa clase de hombres, por eso también el tuit de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Le ganó a Cristina Kirchner, Le ganó ¿no? el año 2017, claro, él es la cabeza de senadores, el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, él con Gladys González le gana la fórmula a Cristina Fernández de Kirchner y Dayana. Florencia, vos lo conocés, a Bullrich, ¿sabías de esta información? Amplíanos desde tu lugar, por favor. Sí, sí, lo conocíamos, aparte es parte, como decía Ezequiel, de la mesa de la provincia, estuvimos reunidos, la última vez estuvimos en Los Indios, ahí en el espacio de Joaquín de la Torre, justamente él nos contaba que se iba a tomar algunos días de descanso con todo esto, así que bueno, acompañando en silencio y con respeto como corresponde, y me parece que está bueno lo que planteó Cristina, yo en algún momento lo dije también, que la confrontación política, que todos caemos en la tentación a veces de la descalificación personal, que tiene que ser de ideas, aunque sean fuertes las discusiones, pero no pegar abajo del cinturón. Yo en algún momento también a Cristina la pude entender como abuela, como mamá, ¿no? De sentirse cercada y sola, y me parece, como le pasó a Lilita en su momento también, ¿no? De pegar abajo del cinturón. Sé que por ahí estas cosas que hacen que todos reflexionemos de lo efímero de todo, nos permita bajar un poco los decibeles. Pasa, ¿no? Kovadlov bien bajar dice, un poco ¿no? los decibeles. El filósofo que dice no estamos hechos para durar, y esta es una demostración que la humanidad está viviendo en términos generales, y Bullrich de manera muy especial, así que por supuesto acompañamos a toda su familia y su pronta recuperación. Mientras tanto, entiendo que se están analizando nuevas restricciones, posibilidades para controlar. Habíamos dejado una pregunta, Florencia, respecto a los controles posibles en el conurbano, cuando veíamos ferias sin control prácticamente. ¿Cómo hará el gobierno de Kicillof y otros gobernadores eventualmente? Es que en realidad la situación me extraña de los intendentes, porque Kicillof puede decir, en términos de su ignorancia o de su atajo para tratar de no hacerse responsable del desastre sanitario, cualquier cosa, pero los intendentes que tienen la realidad cotidiana, en este caso que contábamos recién, Gray de Esteban Echeverría, digamos, es muy complejo. El otro día hablaba con gente que trabaja en la salada, que si vos lo ponés a pensar en términos de planificación de un país, decís no puede existir la salada porque es como el símbolo de la decadencia. Claro. Pero bueno, veamos... La salada la cerraron y la feria de alrededor también, pero esa gente finalmente es la que arma las otras ferias. Pero por eso lo que me decían es... Bancamos como mucho hasta 1 de mayo cerrados, porque después tenemos que salir a morfar. Entonces digo, con la irregularidad y la incapacidad que ha tenido la política en general, las gestiones en general en la provincia, para ver de qué manera legalizamos esa ilegalidad, porque vos podés sacar la cabeza como era Castillo, que se aprovechaba de la pobreza, pero tenés que buscar la alternativa para que esa gente siga laburando. Entonces digo, como está cerrada, por ejemplo, la salada, están en las ferias francas, que se le llama. Entonces vos decís... Sentar a Kicillof, si no es Kicillof, a su jefe de gabinete, a su ministro de Salud, con los intendentes, para diseñar en cada localidad del conurbano estas situaciones, ver de qué manera se puede contener, informar, educar, prevenir, testear, aislar, todas herramientas que son posibles antes del cierre total, cuando es imposible. A eso es lo que voy, y eso es lo que no estoy viendo. Y me llama la atención, insisto, de intendentes que tienen años en el territorio, que trascendieron a Kicillof, porque vienen desde antes de él. Entonces, la pasividad de ellos me sorprende porque les afecta a ellos en su falta de control, porque conocen la complejidad y la situación de esta gente. Entonces, la verdad que no lo entiendo. Aparte, se ponen en contra los padres de las escuelas, las padres. O sea, el cierre como solución a todo, cuando en realidad la gente que necesita salir a trabajar va a hacerlo como es materialmente sea. Imposible. Le cerrás un lugar y van a ir a otro porque no tienen opción. Y aparte, esto lo ve las mamás de los colegios de la provincia que tienen cerrado la presencialidad, el dueño de un barcito. El otro día estuve, contaba, en Villa Madero, en una panadería que tiene barcito, reacondicionó todo para poder atender a la gente en la vereda, la chorean a las 6 de la tarde, tienen que cerrar porque te vienen de caño y te roban todo. Ya con todas esas complejidades tratan de sobrevivir porque es una empresita familiar. Y te dice, y acá a 2 cuadras tenés la feria en la calle, la gente sin barbijo. Claro. Y a mí me venís a multar, a clausurar, que me chorea. Claro. Entonces genera malestar en su propio votante también. O sea que es una, digo,
digo, tienen que sentarse a pensar, a ver en Varela, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están las situaciones complejas, las que no se pueden controlar, las que la gente necesita morfar? Bueno, trabajemos acá. ¿Qué hacemos? Hacemos un cerco ahí para que trabajen y no se muevan mientras que los testeamos a todos para ver qué positividad tienen y si están todos ya testeados y aislados, logramos que no se expanda. Alternativas al shutdown, porque no es posible. Es imposible. Prevención y educación de la gente, ¿no? Yo me pongo a disposición, mirá lo que te digo. O sea, conozco el conurbano, la gente, tengo confianza porque tengo muchos años trabajando con gente necesitada, con gente clase media trabajadora. Me pongo a disposición para acompañarlo a los intendentes, al gobernador, a quien sea, a ver qué hacemos. Mirá, con todas las diferencias que tengo, si me necesitan, le doy una mano, veamos cómo resolvemos ese problema sin emitir una orden o una restricción que no se va a cumplir y que va a afectar a alguien que la está cumpliendo. Me pongo a disposición, los acompaño a todo el conurbano sur a ver qué se puede hacer. Así es, ¿no? Ahora, ese es el tema. No hay prevención, no hay educación de la gente, no hay campañas que le enseñe a la gente. Una campaña hace poco en Jujuy, muy creativa, que decía, por ejemplo, para asesorar a la gente de cómo usar el barbijo, ¿no? Que toda la gente, vos ves que lo tienen mal puesto. Y era muy simple la campaña, con el barbijo comportate como lo haces con tu ropa interior, no te lo estás toqueteando en público, no lo intercambiás con nadie, lo usás siempre limpio, digamos, un mensaje fácil de recordar, que llega a la gente, que es fácil de que la gente lo incorpore. Lo que vos decís, Guada, es interesante porque recordemos lo que pasó en Formosa. El exceso de autoritarismo que llegó a la ONU y a organismos internacionales que pidieron explicaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en Formosa es un modelo extremo que por momentos parece que quiere aplicar el gobierno nacional como único modo para paliar lo incumplido respecto de las promesas, sobre todo en vacunación. Hay países, Chile hoy tiene un récord de vacunación, es el mejor país de la región en términos de vacunación, pero Brasil vacuna a 1.100.000 personas por día y en la Argentina se vacunan a 100.000 personas por día. Estos datos son los elementales para entender dónde estamos hoy. 1,92% de la población nada más está vacunada en la Argentina. Y el tema, perdón, que también quiero agregar, que me parece que es, hablando de prevención, si vos tenés un adolescente, que todos los que pasamos la adolescencia sabemos que lo primero que haces es rebelarte. Y la bajada no solamente de tus padres, ni siquiera, ponele, es de un Estado que te dice, vos la fiesta clandestina, sos el que disparás el virus. Con el dedito lográs la reacción opuesta. Entonces, ¿por qué no empatizamos con los chicos? Les damos información. Si querés seguir saliendo en el corto plazo, pongámonos el barbijo, no te reúnas en una fiesta clandestina, además, no te juntes cerrado, porque si no nos vamos a extender. Muchos se cuidan, no son todos los que hacen fiestas pero los que sean, digo, los que se cuidan dicen, bueno, por las fiestas clandestinas yo me tengo que encerrar. Ahí está el tema, ¿no? Que hay unos que pueden y otros que no. Sí, así es. Bueno, Florencia, ahora seguimos. Está Hugo Alconada-Amón. Hola, Hugo. Está el tema de las vacunas, de la negociación con Pfizer, que es uno de los grandes problemas que tuvo Argentina para conseguir vacunas. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy contaste en una nota uno de los elementos que se investigan en varias causas que involucran al Correo, que involucran a SOCMA, ahora aparece un posible paraíso fiscal. Contanos los detalles de este laberinto que también preocupa al anterior gobierno y que tiene presente al actual gobierno en esta causa de Correo. Pues creo que has dado en el clavo, ¿no? Es una madeja, es un laberinto. Y junto con Iván Ruiz lo que desarrollamos durante los últimos meses fue el entramado. En esencia lo que podemos contar es que lo que surge de los documentos muestra cómo Franco Macri, al parecer solo Franco Macri, al parecer, convoca y contrata a un banco austríaco, el Main Bank. Ese banco austríaco, a su vez, lo que termina haciendo es salir a comprar los créditos que tenían contra el Correo dos grandes organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional. Pero a lo que voy, que es aquí lo importante, es Franco Macri, que utiliza una sociedad offshore, contrata a este banco austríaco, que a su vez va a Washington y compra estas acreencias, y luego, sin informarle a la justicia argentina, este banco austríaco
se presenta en el expediente del concurso y dice: hola, ¿qué tal? Me llamo Main Bank y vengo a reclamar por lo que a mí me deben. Y a partir de ahí lo que ocurrió fue que el grupo Sogma y este banco austríaco jugaron en tándem. Es decir, sin informarle a la justicia argentina que el banco en realidad estaba trabajando para los Macri, lo que estaba ofreciendo era: Macri ofrecía una propuesta de pago a sus acreedores y este banco, que tenía el peso más grande, era el acreedor más importante, le decía: ok, vamos para adelante. Simplemente para entender cuán importante es esto que expusimos, la ley argentina le impone a aquel que quiere llegar a un acuerdo con sus acreedores, tiene que alcanzar la mayoría del dinero y de sus acreedores. Es decir, yo supongamos que le debo a 5 personas, necesito que 3 me den el ok. Y además, debo, supongamos, 100.000 pesos, necesito que la mayoría de los que tienen la mayoría de ese dinero que yo deudo me digan que sí. Los Macri solo llegaron a la mayoría gracias a este banco austríaco, que reitero, estaba trabajando en las sombras y sin decirle a la justicia para los Macri. Claro. Entonces, en esencia, con este banco llegan a tener el 78% del monto de la deuda adentro. Sin este banco, apenas el 40%. Es decir, este banco fue clave para que los Macri estén ahora a punto de cerrar un acuerdo. ¿Es habitual esta situación que la justicia pueda desconocer operaciones así, de esta magnitud? A ver, es un secreto a voces en los tribunales que por lo general el que es deudor empieza a llegar a acuerdos privados particulares con cada uno de sus acreedores, decir: mira, no molestes, vamos a llegar a un acuerdo, tratemos de cerrar esta historia, ¿cuánto querés? Bueno, vamos a arreglar. Y empezás a juntar cabezas. ¿Cuál es la diferencia? Es un muy buen punto, Guadalupe. ¿Cuál es la diferencia con este? Número uno, que acá está involucrado no solamente una miríada de pequeños acreedores privados, sino que también tenés, por un lado, al Estado Nacional como Estado Nacional, y también tenés al sector público en sentido más amplio, con el Banco Nación y con la FIP. Con lo cual lo que tenés es que el grupo Sogma, a través de esta operatoria offshore, Banco Austríaco, Washington, lo que termina haciendo es torcerle el brazo a todos los acreedores privados y además poniendo problemas a la FIP, al Banco Nación y eventualmente podrías decir a el Estado Nacional, porque recuerden que uno de los objetivos hoy de los Macri es decir: hey, yo quiero llegar a un acuerdo, incluso mis acreedores están de acuerdo conmigo y el Estado Nacional claro, no. Es el bueno, acá demuestra no. una hostilidad, acá hay una animadversión en mi contra. Bueno, hay una animadversión política claramente, sí. Pero al mismo tiempo tenés esto que acabamos de sacar a la luz. Por eso hay una discusión, ¿no? Hay una discusión ahí, sobre todo cuando la deuda entra en concurso de acreedores. A partir de ese momento legalmente no deberían haber intereses y ahí está una de las discusiones. Ahora, ¿podés pasarnos en brevedad y en limpio? Porque hay una causa que Sogma, que entiendo que tiene el fiscal Rívalo, contra Nissen y contra otros, creo que la fiscal Boquín, que es una de las causas. Hay otra causa que tuvo el hijo. Está la causa penal y económica, donde entiendo va a jugar un papel fundamental esto que ustedes publicaron hoy en La Nación. Ese escenario judicial, ¿nos podés explicar? ¿Tenemos 2 horas? No. Pero sos un gran periodista para titular. Pero confiamos en tu poder de síntesis. Exacto. A ver, tenemos, número 1, el expediente comercial. Es decir, donde está este concurso donde el grupo Sogma intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores privados y públicos. Número 1. Número 2. Tenemos la investigación penal, que como bien recordás la tiene el juez Lijo, donde están investigando si en realidad cuando Mauricio Macri era presidente, si se incurrió en algún tipo de delito, porque eventualmente podrías decir: mira, de los dos lados del mostrador están los Macri y están tratando de llegar a un acuerdo que eventualmente puede ser en perjuicio del Estado. Entonces puede ser negociaciones incompatibles con la función pública, ¿sí? Esta es una de las investigaciones. Otra investigación es, por el contrario, la que está intentando centrarse en la actuación de distintos funcionarios públicos, como si fuera Nissen al cargo de la Inspección General de Justicia,
Gabriela Boquín, que es la fiscal general ante la Cámara en lo comercial, en la cual dicen, acá, ¿actuaron bien estos funcionarios o incurrieron en un incumplimiento de los deberes de sus funciones? Porque se pasaron de rosca política y entonces, en vez de tomar las decisiones correctas, actuaron mal. Esta es la segunda investigación. La tercera investigación también está centrada justamente también en el manejo de los fondos y el manejo eventualmente del pago de los impuestos y eventualmente si hubo también una administración irregular de los fondos del correo. Y además a esos, no olviden que también se suban múltiples demandas de los Macri en otro fuero adicional, es decir, ya es otro fuero, que es el Contencioso Administrativo Federal, donde dice, hey, vos, Estado Nacional, te quedaste con la empresa, no me pagaste la expropiación y ahora encima me estás reclamando a mí que yo le pague a mis acreedores. Claro. Yo le voy a pagar a mis acreedores, pero vos a su vez me tenés que pagar la empresa que me sacaste de las manos. Claro, es que acá tenés no menos de 4 fueros, comercial, criminal correccional federal, penal económico y contencioso administrativo federal, actuando y moviéndose de manera simultánea. Sí, y todo el condimento político. Atravesado, ¿no?, por la política, Hugo. Y mi churri para todos lados. Exacto. Hugo, te quería preguntar... En un expediente llegan a discutir sobre el tamaño de la letra de un párrafo, de un escrito que en un expediente que tiene más de 20.000 páginas. Claro, imagínense cuán cargada está la cosa. Una locura. Con respecto a la política, te quería preguntar qué pasó con las negociaciones de Pfizer, que ahora el gobierno dice nunca se cortaron las conversaciones y de hecho hubo una audiencia que consta en la página del Ministerio de Salud entre Carla Bisotti y los representantes de Pfizer. Pues acá hay que dividirlo en 2 tramos, Guadalupe. Tramo número 1 fue año 2020, un mundo en el cual parecía que había otras vacunas que podían llegar a ser más interesantes, más rápidas, incluso más valiosas para el mercado argentino. El ejemplo de Oxford AstraZeneca, donde estaba la eventual posibilidad de que se produjera aquí en la Argentina. Entonces, hasta incluso la idea de decir, hey, hasta podemos tener hasta empleo argentino. Claro. Viene fenómeno. Tramo número 1. Tramo número 2, cuando tanto Oxford AstraZeneca como otros laboratorios empiezan a mostrar problemas, dilaciones, demoras, y en ese contexto, a medida que se va acercando la posibilidad de una segunda ola en la Argentina, donde a su vez el gobierno argentino dice, acá no llegamos con las opciones que hoy tenemos en mano, empecemos a revitalizar algunas conversaciones que quedaron allí latentes. Entonces, hay una fecha clave, o incluso vamos a ser un poco más amplios, una semana clave. La semana clave fue ahora, en abril. ¿Recuerdan cuando vino el consejero de Seguridad Nacional para las Américas de los Estados Unidos? Juan González. Correcto, buena memoria. En esa semana, esa misma semana, tenemos, por un lado, que Carla Bisotti, ministra de Salud, mantiene una conversación y una reunión pública, a tal punto que queda sentada en el registro de audiencias públicas, con la cúpula de Pfizer Argentina, número 1. Número 2, a su vez tenemos que levantaron el teléfono, no sabemos quién levantó primero el teléfono y quién es el que discó, pero en definitiva, que hablaron entre también la cúpula de Pfizer y la que en la práctica está manejando este tipo de negociaciones en Buenos Aires, que es la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Claro. Y a esto le tenemos que sumar un tercer factor, que es en Washington el embajador argentino, Jorge Argüello, que está intentando, si se quiere, en una suerte de juego de la oca, cómo adelantamos algunas fichas, algunas posiciones, y en vez de tener que empezar por Pfizer Argentina, para después movernos por Estados Unidos. Claro, directamente con Casa Matriz. Entonces, en definitiva, lo que contaban entre enero, febrero, marzo, múltiples fuentes de todos lados era, no estamos conversando, porque de hecho no están demostrando interés. Y ahora, sobre lo que te dicen, bueno, no estábamos conversando, pero nunca que se cortó el diálogo, claro, que clarísimo. Insultamos y que dijimos, bueno, nunca más te vuelvo a ver, si no era una cosa más como, bueno, sigamos viendo qué pasa. Y a mediados de abril, en coincidencia con esta visita de un funcionario que eventualmente puede abrirte al menos algunas puertas en los Estados Unidos, al menos públicamente se reactivaron las te iba a decir negociaciones, me corrijo a mí mismo,
conversación. Todavía no son negociaciones. No, y el hecho de que lo lleve adelante Vilma Ibarra es un dato, ¿no? Claro, Están viendo la letra chica del contrato, claramente. Gracias, Hugo. Una de las tareas que tiene Vilma Ibarra en términos muy llanos es cómo resolver obstáculos y sacar piedras del camino. Traducido al español significa, ¿qué corno vamos a hacer con esta ley que aprobamos el año pasado? Con el voto del oficialismo, de la oposición, así que acá no puede decir nada. Diciendo, vos hiciste esto y te equivocaste. Mientras la gente espera con expectativa las vacunas. Te agradecemos mucho, gran resumen y buena publicación hoy en La Nación. Un cariño, Iván Ruiz. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Y Mariana Arias tiene una información importante también. Bien, la sostenibilidad se impone como la única receta para contrarrestar la crisis ecológica que atraviesa el planeta. A través del especial Futuro Sostenible buscamos darle visibilidad a aquellas prácticas con las que se pueden impactar positivamente. Hay compañías que lo hacen y te puedes encontrar estos contenidos en Más Info y también en plataformas digitales de La Nación. Bueno, y las restricciones, estamos muy expectantes de lo que puede pasar. Una reunión hoy por Zoom entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y los detalles que lo tiene Ezequiel Spillman. Bien, nos metemos entonces en lo que será hoy esta videoconferencia que convocó el presidente de la Nación justamente a los gobernadores y lo sumó a Horacio Rodríguez Larreta. Van a ser 12 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Omar Perotti de Santa Fe y el cordobés Juan Schiaretti. Ahí van a hablar primero de una situación general. El Gobierno Nacional va a plantear obviamente su preocupación por el alza de casos, el sostenimiento de este alza de casos y por supuesto con el eje en la circulación, y también le va a dar un panorama de lo que fue la reunión de ayer con las cámaras empresariales, en realidad con las principales empresas que proveen oxígeno. Hoy un material clave, un insumo clave en el cual algunos sectores, sobre todo el conurbano bonaerense, estaban diciendo o estaban planteándole a la gobernación que no tenían oxígeno para tratar a sus pacientes. En ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta confirmó que a las 17 horas va a ser parte de la videoconferencia, que generalmente habla el presidente, habla alguna autoridad nacional, por ejemplo Carla Bisotti, la ministra de Salud, y luego tiene un espacio cada uno de los gobernadores para contar un poco qué es lo que planea hacer. Luego quedan las mesas técnicas de salud, en el caso de la ciudad también las jefaturas de gabinete, para coordinar exactamente la letra chica. Y les decía que atención a los comercios, porque una de las alternativas que está barajando la ciudad es que durante 15 días, es decir, a partir del próximo DNU presidencial que se pondría, que empezaría a correr desde el sábado que viene, una de las ideas que corren es que en los comercios no se pueda entrar, que vos puedas ir hasta la puerta. Esto me refiero a ropa, electrodomésticos y todos los comercios que no son esenciales. No cerrarlos. Larreta tiene un diagnóstico muy, muy duro en respecto a qué pasaría si hubiese que cerrar de nuevo, ir a fase 1, cierre total en la ciudad. Iría una especie de gran debacle de la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires. Y el plan B que tienen en la ciudad es proponer en todo caso que la gente no pueda ingresar a los locales, que pueda ir hasta la puerta, sí poder hacer una cola afuera con distancia social y poder adquirir los productos, todo lo que tiene que ver con, negocios de ropa, electrodomésticos, grandes cadenas de electrodomésticos, que sea de la puerta para afuera, como una suerte de plan B para poder intentar restringir la circulación. Permitime la acotación, es que los comercios en la Ciudad de Buenos Aires están mirando este programa y expectantes, porque si tienen nuevas restricciones y no hay plan como el IFE o el ATP, pueden cerrar de nuevo una cantidad de comercios, por lo cual están analizando claramente qué decide el gobierno porteño y si hace un divorcio o se acopla a las medidas que piensa el gobierno nacional. De todas maneras, los comercios están prácticamente vacíos, no hay mucha gente. Si vos vas a comprar algo que necesitas, hay muy poca gente adentro comprando, no hay gran circulación como lo hay en el conurbano con esas ferias, en la capital federal, en las grandes avenidas, hay muy poca gente comprando. ¿Y Ezequiel? Bueno, lo primero que se retrae es el consumo, ¿no? Claro, frente a una situación así de incertidumbre. Absolutamente. Y lo que plantea Mariana está muy bien, porque supuestamente hay límites. De hecho, cuando entras a cualquier local y dice un límite de cantidad de personas, una de las cosas que se en la ciudad es que en algunos no se estaba cumpliendo demasiado. Hay protocolos. En las grandes cadenas de electrodomésticos, de hecho, hace poco, en una muy grande, decidieron volver a lo que sería una fase anterior y que, por ejemplo, si va una familia, puede entrar una sola persona a la familia, ya no entren todas. Pero a pesar de eso, en la farmacia
decía, ciudad? ayer no dejaban entrar a 2 personas que iban juntas, por ejemplo. Había muchísimo control ayer. Eso es lo que está pasando casi de Y un hecho. detalle, perdón, la gente se junta en la calle, hace cola, me pasó una farmacia con colas, que se junta con la cola del negocio al lado, que la gente por no poder entrar, entonces se termina juntando la gente en la calle. Entonces, no hay... Bueno, lo que dicen que pasa con los restaurantes, con los deliveries, ¿no? Como van todos a la misma hora, se quedan todos esperando amontonados en la calle. Bueno, eso es lo que hablábamos con Florencia Arieto, de lo que no se está trabajando en este momento en el gobierno, de educación, hacer campañas de concientización, más campañas, ¿no? Claro. Para que la gente... Porque es como que se tira por la borda todo el esfuerzo que uno hace cometiendo este tipo de errores por falta también de educación, por una cultura que tenemos los argentinos de que nos gusta amontonarnos, hacer colas en todos lados. Y también el poder se construye a partir del ejemplo. Cuando vos ves los abrazos, digamos, que uno pudiera respetar en el marco de la muerte de Meoni, pero los abrazos al fin, que deberían cuidarse, es decir, la emoción no le podría ganar nunca, no le debería ganar a la razón. En este caso lo vemos todo el tiempo incumplido por parte de los dirigentes, y me parece que ahí baja un mensaje implícito que cuestan cumplir frente a nuevas restricciones. Ezequiel, que vos estabas contando, van a aumentarse claramente. Hay acuerdo entre nación y ciudad para que las restricciones sean más, justamente, más férreas a partir del próximo viernes. Claro, así es. Sin ir a un esquema de fase 1 de cuarentena tan estricta como fuimos el año pasado, sí hay consenso por primera vez en el gobierno de la ciudad. Ya el domingo estaban de acuerdo en, bueno, avancemos con alguna restricción extraordinaria, sobre todo en lo que refiere a lo que decías, Hugo, circulación, reuniones sociales, como los 2 ejes claves de posibles contagios, ir a algún esquema de mayores restricciones sin volver a la fase 1, ir a algún esquema mayor de controles y sobre todo de restricciones. Atención, porque en las próximas horas va a salir la lista de los controles fronterizos entre provincia y ciudad que se van a cerrar. Eso lo adelantamos hace un ratito, luego de la reunión de Marcelo de Alessandro, el secretario de Seguridad, con Sabina Frederick, su par nacional. De allí van a emanar una serie de cortes de ingresos y salidas de la ciudad a la provincia de Buenos Aires o viceversa. Va a haber mucho más control en esos puntos, lo vamos a ver seguramente en General Paz, en Puente Pueyrredón, y por supuesto una serie de cierres cruzados para intentar también disminuir la circulación, sobre todo de 20 a 6. Hasta ahora, según los datos del Gobierno Nacional en materia de transporte, bajó más del 50% la circulación, y los datos que hoy le brindó Sabrina Frederick al Gobierno de la ciudad es que había bajado un 46% la circulación a la noche. Bueno, el Gobierno quiere que baje más todavía esa circulación, pensando sobre todo no en la gente esencial que va a trabajar, que trabaja en un supermercado, que trabaja en un medio de comunicación, sino están pensando en reuniones sociales, ¿no? Arieto, por supuesto. se amigan Frederick y Bernie, digo, tienen que aplicar normas ahora, como decía Ezequiel, y finalmente ellos parecen tener diferencias irreconciliables, pero ¿qué van a hacer ahora para los controles? Yo creo que ahí está bueno el control interjurisdiccional, pero el problema más grave que hay es la irregularidad de la mayoría de la gente del conurbano. Entonces ahí tiene que haber un plan. Yo les pido a los intendentes del conurbano, más que nada del conurbano sur, que protagonicen, que levanten la voz, que le pidan al gobernador que los escuche, a ver qué se puede hacer en cada territorio, porque cada uno tiene una complejidad distinta. Vos podés restringir y controlar la intersección de la ciudad a la provincia, pero vos tenés un problema de ferias francas en Loma de Zamora, en La Matanza, en Varela, en Almirante Brown, en Esteban Echeverría. O sea que esa gente no se mueve a la ciudad. Está ahí toda amontonada, ganándose el mango, tratando de sobrevivir. Hay que aplicar ahí protocolos de prevención, testeo, aislamiento, explicarles a la gente, ver de qué manera se puede efectivizar la restricción, porque al final lo que termina pasando es que la restricción se aplica al que cumple la ley, ¿no? Correcto. Al que está visible, al bar, al panadero. Ese es el problema. Este es el gran problema. Ese es el problema. Que los intendentes levanten la voz. Yo estoy a disposición, porque hay que buscar por la positiva, pero no es restringiendo solamente y pensando en la General Paz cuando la gente está en una feria franca en Olimpo. No es así. Gracias, Florencia, por tu visita aquí a Más Data. Bueno, y la situación en los hospitales es crítica, y así lo está viviendo el Hospital de Clínicas, ¿no, Mariana? Sí, es un ejemplo de lo que está pasando. Me contaba Marcelo Melo, que es el director general del Hospital de Clínicas, que está al 100%, que ya hacía varias semanas que venía colapsando, pero que ahora hay un 80% de pacientes COVID graves, severos, y un 20% por otras morbilidades, por otros problemas en terapia intensiva.
tienen 3 o 4 pacientes que deberían estar en terapia intensiva, pero que están en clínica médica atendidos con otras técnicas como ese casco de oxígeno o rotando los respiradores cuando los necesitan con otros pacientes, y además 10 camas que están implementando por 10 pacientes que entraron. Lo que no pueden hacer es derivar ni recibir derivaciones. El problema más grave es el personal que no se puede formar, no se puede formar en este último tiempo más personal, solo incorporar 25 enfermeros, que es lo que hicieron en estos últimos días. Pero este es un ejemplo de lo que está pasando, me decía, en otras clínicas de la ciudad de Buenos Aires también. Muchas gracias, Mariana. Vamos a una pequeñísima pausa y ya venimos con más data. Seguimos aquí en Más Data, ya está Paulino para acompañarnos, ¿no? Últimos instantes, bueno, y el tema por excelencia tiene que ver con la expectativa por las nuevas restricciones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos encierran, Paulino, o no? ¿Qué decís, Paulino? No hay espacio, no hay margen. Buenas tardes, ¿cómo les va? Está muy linda la ciudad, vayan a disfrutar, está preciosa, todavía hay sol. Sí, ni me lo digas. Es mitad de semana. No se va a resolver nada hoy, los anuncios van a llegar mañana, no van a modificar sustancialmente lo que ocurre en el día de hoy a partir del viernes. Don't worry, be happy, dijo un tipo, llegó a ser presidente de Estados Unidos. Es verdad, lindo mensaje, ¿no? Porque hay mucha angustia en la gente con este tema. Sí, pero hay que bajar un poquito la ansiedad, la política tiene que hacer alguna pausa. A las 5 de la tarde está la reunión con los gobernadores. Ayer hubo una decena que se reunió por Zoom con el presidente. Va a haber una reunión con otra decena en el día de hoy, la más relevante, ustedes lo venían contando, porque va a estar Schiaretti, porque va a estar naturalmente Omar Perotti, porque va a estar Rodríguez Larreta, va a estar Kicillof. No es homogénea la situación, hay colapso de terapias en muchos lugares, pero hay sobrante en tantos otros. Claro, quizás es un tema de reorganización del sistema de salud, ¿no? También. Y de falta de previsión en una de esas también, ¿no? Además de eso desde ya, pero digo, la solución quizás no es solo restringir la circulación, el confinamiento, sino quizás reorganizar las terapias intensivas, hacer traslado de enfermos, porque quizás estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires está saturada con urbano y a 50 kilómetros tenés hospitales con 50% de ocupación. Ahí de todas maneras hay un tema, ¿no? Y me paro un instante acá y comparto esta reflexión con ustedes. Algunos advertían sobre el tema oxígeno hace una semana y finalmente ayer la decisión fue cerrar la exportación para tratar de garantizar el oxígeno para uso medicinal aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que es el insumo más importante de la mayoría de los pacientes que tienen cuadros más complicados de COVID. Ahora, pero esos mismos hoy están advirtiendo que la escasez puede venir la semana próxima por la logística y básicamente las ambulancias. Claro. Y ahí hay un tema no menor, porque si vos tenés ambulancias que están horas para descargar un paciente, entendido por dejarlo en un lugar donde existe cama, pero al tiempo tenés más demanda de ambulancias yendo y viniendo atendiendo urgencias, y al mismo tiempo tenés ambulancias abocadas a traslados, que hoy en principio son menores, pero pueden ser mayores, por esto que vos marcabas, Guada. Bueno, cuidado porque hay que ese método, ese mecanismo, ese sistema, aceitarlo lo suficiente como para que el cuello de botella Pero siempre no llegue. caemos en lo mismo, claro, ¿no? Claro. Esta situación se sabía porque ya lo estábamos viendo en el hemisferio norte que iba a ocurrir. Siempre, sin embargo, no se hizo nada. No se hizo nada. Y te hago una pregunta, porque mirá qué paradójico. Falta oxígeno, si falta aire. Sí. ¿Para vos al gobierno le falta un poco de aire? Digo, el poder real de los gobernadores que lo miran de costado, por supuesto el gobierno porteño y la oposición, ¿genera, digamos, eso inquietudes de cara a estas nuevas medidas o no? Te lo pongo en otros términos. Nos falta aire como sociedad. Ajá. La política no está exenta. El desgaste, naturalmente, complicó y en exceso al presidente, que además se imprimió una dinámica de desgaste muy particular. Y que a la postre será materia de análisis, en particular por su alocución permanente, por su exceso verborrágico, de un poeta impopular definido por Jorge Asís en estos términos, que agigantó esa imagen. Ahora, no está preservada la oposición. Barbaridades como las de Patricia Bullrich ayer aquí, también expulsan. Cuidado, no es ellos o nosotros. No, la confrontación desgasta a todos, ¿no?
Sí, definitivamente. Por eso en la oposición también hay internas y hay quienes dicen Larreta no quiere entrar en la grieta y bueno, finalmente tuvo que entrar por el tema de las clases, pero ellos quieren preservarse porque el comentario es, si una familia ve a sus padres discutir, ¿cómo actúan los hijos? Bueno, del mismo modo, y utilizando también el comentario tal vez afortunado del presidente al tratarnos de nene de 3 años, eso es lo que termina pasando. Vemos como sociedad una discusión y no sabemos bien para dónde ir. Y esta incertidumbre es la más preocupante en una de esas. Sí, y comparto, y con esto cierro, y sí, valido. La incertidumbre es la característica central desde que la pandemia comenzó. La diferencia está en con qué prisma se observó el proceso y desde qué lugar y cuándo se evidenció esa incertidumbre creciente que mostraba la inseguridad en la toma de decisiones y por sobre todas las cosas la falta de hoja de ruta, porque lo que no hemos tenido es una hoja de ruta clara. Bueno, lo dijo ayer el presidente en el acto con Ferraresi, ¿no? En la entrega de viviendas. Le dijo, viste, Axel, nosotros no necesitamos un plan. Y es la segunda vez que lo repite, ¿no es cierto? Porque ya lo había dicho en diciembre, no nos aferramos a un plan. Sí, como Mirá, si fuera una virtud. Es que en la Argentina no tener plan es un modo de vida. Claro. Lo que debemos describir es... Sos más vivo, ¿no? Es el atajo permanente. ¿Sabés es el qué? atajo permanente. Lo que debemos definir es si eso es bueno o es malo. Yo creo que es malo, no bueno. Claro, Describe, eso se llama horizonte temporal. Hace un tiempo escuché un médico hablar de esto y pensaba que el horizonte temporal está muy vinculado con las capacidades que uno tiene. ¿Viste? Vos tenés horizonte temporal cuando decidís invertir en una carrera. Cuando no tenés horizonte temporal es porque no sabés qué vas a comer a la noche. Y la Argentina tiene un horizonte temporal cada vez más estrecho, ¿no? Sí, es así. Y no hay nadie pensando en el mediano y largo plazo. Claro. Y ahí fallamos, muy, muy estrepitosamente. Es difícil ser argentino, ¿eh? Pero es tan lindo, lo que mirá, hay. ¿qué querés que te diga? Sí, Claro, a la por vez. supuesto, también tiene sus cosas buenas. Te dejamos entonces, Buen Paulino, programa. Gracias. muy buen programa y nosotros nos despedimos hasta mañana Hasta a las mañana. 13 con más data. Chao. Chau. Hasta mañana.